Infección mutante global. Todos tendrán asignado aleatoriamente un búnker individual. Cada noche, alguien tocará a tu puerta buscando refugio. Pueden ser ancianos, niños o mujeres hermosas. Si dejas entrar a un mutante por error, serás atacado. Pero si refugias a un humano real, obtendrás 100 créditos. Los créditos sirven para comprar suministros y mejorar el búnker. Si el nivel del búnker es demasiado bajo, los mutantes lo derribarán y matarán al anfitrión. Así que para sobrevivir mejor. Estaba estudiando cómo reforzar la puerta, cuando una voz robótica y gélida resonó en mi mente. Para ayudar a los humanos reales a sobrevivir, el sistema publicará rasgos de mutantes. Primera característica, uñas azuladas y anormalmente afiladas. Misión obligatoria esta noche, debes albergar al menos a un humano real. De lo contrario, serás declarado búnker no apto y serás eliminado. Kit de inicio entregado. Revisa tu inventario. La voz mecánica se desvaneció. Miré la puerta común y corriente frente a mí. En mi mente, imaginaba esas uñas azuladas y afiladas. ¿Serán como zombies o como fantasmas femeninos? Con un solo rasguño, esta puerta se haría añicos. Debo albergar a un humano, no cualquiera. Suspiré. Da igual. Pensar demasiado ahora no sirve de nada. Esperaré a la noche. Mejor veo que trae el kit de inicio. Abro el panel del sistema. Tiene unas pocas opciones simples. Tienda del sistema, inventario, sala de chat. Abro el inventario. El inventario está dividido en cuadrículas. Selecciono el kit. Tras un efecto de fuegos artificiales, aparecen varios objetos nuevos en el inventario. 10 cajas de arroz autocalentable sabor a res. Una radio de manivela y un fusil de asalto AK-47. 4 cajas con 120 balas en total. Casi grito de la emoción. Tomo el fusil de inmediato. El cañón está frío. Su pesada sensación metálica da una seguridad increíble. Mi ansiedad de hace un momento se desvanece al instante. Me toco el estómago. Aún no tengo hambre. Primero reviso esta casa que me asignaron al azar. Es un apartamento de 2 habitaciones. Las puertas y ventanas son comunes. La barandilla del balcón tampoco es resistente. Si los mutantes atacan con fuerza, no aguantará ni unos minutos. Tengo que ganar créditos rápido para mejorarla. Miro por la mirilla. El pasillo oscuro, solo luz de emergencia verde. Entonces, la voz mecánica suena de nuevo. La noche ha caído. Los visitantes están por llegar. Aprieto fuertemente mi fusil. Ya vienen. De pronto, un golpeteo frenético resuena en la puerta. Una voz femenina, entre sollozos, acompaña los golpes. ¿Hay alguien? Por favor, ábreme. No aguanto más. Al oír que era una mujer, respiré aliviado en secreto. La diferencia de fuerza es grande. Estoy seguro de poder disparar. Miré por la mirilla. La luz del pasillo era demasiado tenue, solo vi una figura delgada. Temblando por completo. Parecía realmente una víctima acorralada. Quédate quieta donde estás. Pasa la mano por la rendija de la puerta. Voy a revisarte las uñas. Si vacila o se niega a extender la mano, no perdería el tiempo y dispararía directamente. La chica afuera no dudó. Inmediatamente metió la mano por la rendija. Encendí la linterna. Bajo la luz fuerte, sus uñas de un rosa claro estaban lisas y redondeadas. No estaban azuladas ni afiladas. Me relajé un poco. Pero aún no bajé el arma. Pasa. Abro la puerta con el cañón apuntando a su pecho. La chica se cubrió la cara, sollozando. Llevaba una camiseta blanca. Y unos jeans ajustados azul claro, que delineaban su cintura delgada y sus piernas esbeltas. Cerró la puerta y retrocedí. Con tono helado. Deja de fingir el llanto. ¿Quién eres? ¿Qué está pasando afuera? Solo entonces la chica vio el arma en mi mano. El llanto cesó de golpe y dijo temblando. Me llamo Tang Xiaoyue. Afuera es un caos total, hay mutantes por todas partes. Y la luna se ve muy extraña, con un resplandor rojo siniestro. Los mutantes parecen más activos bajo esa luz roja. Hizo una pausa y volvió a llorar. Huí junto a mi compañera de cuarto, Lin Feifei. Golpeamos las puertas de muchos búnkeres, pero nadie nos abrió. Feifei me dijo que me escondiera primero, que ella probaría otras puertas. No sé cómo estará ahora. Cuando la chica bajó las manos, vi unos rasgos finos y hermosos. Esos grandes ojos enrojecidos por el llanto añadían un toque de fragilidad conmovedora. Pero estos no son tiempos normales. Su llanto me martillaba los oídos. Dije con impaciencia. Deja de chillar. Si logra sobrevivir, la volverás a ver. Si no lo logra, ¿de qué sirve que llores? La puerta volvió a sonar. Esta vez el sonido era más urgente. Desde afuera llegó un grito. Xiaoyue, Xiaoyue, ¿estás ahí? Abre. Soy Feifei. El tono era muy similar al de Tang Xiaoyue. Lleno de angustia. Al escucharlo, Tang Xiaoyue. Voy a gritar bien fuerte. Feifei,
Fei Fei. No te pongas nerviosa, ya te abro. Dicho eso, intentó rodearme para llegar a la puerta. La agarré del brazo con fuerza. ¿Quién te dijo que abras? Sus ojos se enrojecieron de desesperación, forcejeando para soltarse. Su tono era de súplica y confusión. Es mi compañera de cuarto, Fei Fei. Déjala entrar ya. La empujé con violencia. Yo soy el anfitrión del búnker. Yo decido quién entra. Ella cayó al suelo con un quejido. La ignoré. Miré por la mirilla. Afuera había una chica más bajita. Le repetí la misma excusa que le di a Tang Xiaoyue. Ella dudó, sin moverse. Una mala sensación me invadió. Esta chica es rara. Seguro es una mutante. En eso, Tang Xiaoyue, detrás de mí, suplicó. Fei Fei, pasa la mano rápido. Con solo que la veamos, puedes entrar. Ante la insistencia de Tang Xiaoyue, Fei Fei metió lentamente la mano por la rendija de la puerta. Bajo la luz fuerte de la linterna, sus dedos estaban ligeramente curvados. Sus uñas tenían un tono azulado pálido, afiladas como garras. Reflejaban un brillo frío y siniestro bajo el haz de luz. Tang Xiaoyue, detrás de mí, contuvo la respiración. No dijo nada más. Afuera, al no obtener respuesta, Fei Fei. Su tono se volvió impaciente. Xiaoyue, déjame entrar ya. ¿No dijiste que con ver la mano bastaba? Tang Xiaoyue se tapa la boca, niega y llora. Al ver que Tang Xiaoyue no le respondía, Fei Fei, desde fuera, comenzó a golpear la puerta con desesperación. Xiaoyue, déjame entrar. Hay muchos mutantes afuera. ¿Cuándo se dieron cuenta? Aprovechando que forcejeaba con la puerta, la abrí de golpe. Apunté el cañón directo a su pecho, sin dudar ni un segundo. Apreté el gatillo. ¡Pum! El disparo retumbó. La bala la impactó al instante. Fei Fei soltó un alarido espeluznante. La fuerza la lanzó violentamente contra la pared del pasillo. Un líquido espeso y verdoso salpicó la pared. Despedía un olor penetrante y nauseabundo. Se retorció un par de veces y quedó inmóvil. Tang Xiaoyue se quedó paralizada del terror. Su rostro palideció como la cera, olvidándose hasta de llorar. Sus ojos estaban desbordados de pánico. Cuando me miró, su mirada se llenó de respeto reverencial. Guardé el arma y hablé con tono plano. Fíjate bien. Si vuelves a flaquear, la próxima muerta serás tú. Tang Xiaoyue asintió repetidamente. Temblaba sin parar, murmurando entre dientes. Lo entiendo. No me atreveré más. Haré todo lo que digas. Viendo su sumisión, pensé para mis adentros, así me gusta. Solo quien se adapte a las reglas del apocalipsis sobrevivirá. Me recosté contra la pared, jugueteando con el fusil de asalto. Seguí esperando a los visitantes. No pasó mucho tiempo. Una voz mecánica resonó en mi mente. Fin de la primera noche. Calculando resultados del búnker. Anfitrión Luce, recompensa obtenida, 100 créditos. Primer asesinato de mutante. Recompensa, un paquete de regalo. Puede ser canjeado en la tienda del sistema. Al oír los créditos, el peso en mi pecho desapareció. Inmediatamente abrí el panel de la tienda del sistema. Sin vacilar, seleccioné el servicio de refuerzo de puertas y ventanas. Justo 100 créditos. Al confirmar la compra, sonó un leve ruido de remodelación. Era bajo, pero se sentía vibrar puertas y ventanas. Terminada la remodelación, empujé la puerta principal. Era pesada y maciza. Ya no era esa hoja de madera endeble de antes. Las ventanas ahora eran de acero inoxidable, lucían robustas. La noche se hacía más profunda. Me acerqué a la ventana de la sala, asomándome para mirar hacia abajo. Afuera seguía reinando una oscuridad total. La luz rojiza de la luna se filtraba por el cristal. El apocalipsis llegó en silencio. La luz roja de la luna entraba por el cristal. El apocalipsis llegó en silencio. Tang Xiaoyue estaba acurrucada en un rincón del sofá. Sus ojos reflejaban agotamiento y miedo. Temía dormir. Al verme ir al dormitorio, pareció reunir todo su valor. Me miró con ojos expectantes, su voz temblaba. Tengo miedo. Solo estamos nosotros dos en esta casa. ¿Puedo dormir contigo? Déjate de tonterías. O te vas a esa cama. O te quedas en el sofá de la sala. Pero donde quiera que estés, no te muevas de ahí sin mi permiso. La expresión de Tang Xiaoyue se derrumbó al instante. Me lanzó una mirada furiosa, refunfuñando mientras se levantaba. Se arrastró con desgana hacia la habitación secundaria. Al acostarse, hizo un ruido exagerado a propósito. Observé su actitud y solté una risa burlona por dentro. Poner mala cara no sirve de nada. Aquí mando yo. No sé cuánto tiempo dormí en la cama, pero de repente abrí los ojos. Mi primer instinto fue buscar el fusil a mi lado. Al tocar el frío metal, mi corazón se calmó. Me levanté y miré el teléfono.
Eran las 4 de la tarde. Anochecía. La puerta se entreabrió. Tang Xiaoyue asomó la cabeza. ¿Estás despierto? ¿Tú qué quieres? Tengo hambre. 1 por persona. Tang Xiaoyue abrió los ojos como platos y asintió repetidamente. Una leve decepción flotó en su interior. Abrí el panel del sistema y eché un vistazo al saldo de créditos, 0. Luego, abrí la sala de chat. Ayer solo estuve esperando visitas. No tuve tiempo de revisar los mensajes del chat. Ahora es un buen momento para ver qué dicen los demás. Los mensajes en la sala de chat pasaban a toda velocidad. La mayoría se quejaban de lo que les había pasado anoche. Entonces, un mensaje captó mi atención. Lo enviaba a alguien llamado Zhao Kai. Su tono era urgente, lleno de signos de exclamación. Anoche probé con un mutante. Descubrí una nueva pista. Su memoria antigua es borrosa. Al leerlo, mis ojos brillaron al instante. Otro método más para identificar a los mutantes. Saqué el teléfono y lo anoté en el bloc de notas. En ese preciso momento, un aroma intenso flotó en el aire. Tang Xiaoyue me alcanzó la comida autocalentable. Me la comí a grandes bocados. De ahora en adelante, las tareas del búnker son tuyas. Sí. Acoger a gente real da créditos. Con créditos consigues suministros. Si solo quieres comer y dormir gratis, lárgate ahora mismo. Entendido, lo haré bien. Sin darme cuenta, la noche cayó. La voz mecánica en mi cabeza volvió a sonar. Segunda señal, iris grisáceo bajo luz. Esta noche llegarán 3 visitantes. Anfitrión del búnker, prepárese. Me senté en el sofá, jugueteando con el fusil. Ahora tengo 3 pistas. La precisión para identificar mutantes ha aumentado. En ese momento, un golpe lento y débil resonó en la puerta. Tang Xiaoyue se acercó aún más a mí. Casi se sienta en mi regazo. La empujé. Tú abre la puerta. Los ojos de Tang Xiaoyue se enrojecieron al instante. Al ver que no cedía, con el corazón en un puño, se acercó a la puerta. Afuera se escuchó una tos. Sonaba como un anciano. Voz débil, llena de súplica, ¿hay alguien? No estoy bien. No puedo correr más. Por favor, abre la puerta. Tang Xiaoyue, con un destello en la mirada, iba a abrir. Le di un golpe en la cabeza. Me lanzó una mirada furiosa. Y le dijo nerviosa a la persona afuera. Tranquilo, anciano. Primero, pasa la mano por la rendija. El anciano afuera no dudó. Lentamente, introdujo una mano. Tang Xiaoyue encendió la linterna. Bajo la luz intensa, observó detenidamente y me negó con la cabeza. Sus uñas son marrón claro. No están azuladas ni afiladas. Revisa también sus ojos. Mira si el iris cambia. Tang Xiaoyue obedeció de inmediato. Apuntó la linterna hacia la rendija. Cuando la luz intensa iluminó el rostro arrugado y marcado del anciano, su corazón se ablandó. La luz de la linterna solo pasó rápidamente. No vio claramente el estado del iris. Mordió su labio. Y murmuró. Parece normal. Dicho esto, abrió el cerrojo. De repente, tuve un mal presentimiento. Iba a gritar para detenerla. Justo entonces, el anciano, al ver la puerta abierta, un destello de ferocidad cruzó sus ojos. Dejó de fingir debilidad. Se abalanzó violentamente hacia Tang Xiaoyue. Sus garras secas apuntaron directo a su garganta. ¡Cuidado! Me lancé de lado hacia ellos. Al mismo tiempo, apunté al pecho del anciano y apreté el gatillo sin dudar. ¡Pum! El disparo resonó. La bala impactó al instante. Varios agujeros sangrientos estallaron en el pecho del mutante. Cayó rígido hacia atrás, se arrastró un poco, se sacudió y quedó inmóvil. Un líquido espeso y verde oscuro salpicó la puerta, despidiendo un olor penetrante. Exactamente igual al mutante que maté anoche. Jadeando, clavo la mirada en Tang Xiaoyue, derrumbada en el suelo. La espalda empapada en sudor frío. Un segundo de diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué estabas haciendo? ¿Es que no te he enseñado nada? Tang Xiaoyue, pálida, con los labios temblorosos, incapaz de hablar. Sus ojos, un caos de pánico y miedo atrasado. Si te compadeces y dudas, si yo hubiera llegado un segundo más tarde, tú serías la que yace en el suelo. Las lágrimas brotan de inmediato en los ojos de Tang Xiaoyue. Baja la cabeza, sus hombros tiemblan sin parar. Lo siento, lo siento. A partir de ahora revisaré todo bien. Nunca más seré descuidada. Levanta la vista para mirarme. Sus ojos enrojecidos, llenos de remordimiento y culpa. De repente, abraza mi brazo con fuerza. Nunca más dudaré. Solo te haré caso a ti. No me eches, por favor. Permanezco impasible, mirándola con frialdad. Pero por dentro pienso, son 100 créditos al día. ¿Cómo iba a echarla? Es la última vez. Si no puedes adaptarte a este mundo apocalíptico, no me arrastres contigo.
Tang Xiaoyue asiente con firmeza, la mirada decidida. Entonces, ¿a qué esperas? Limpia esa puerta. Me siento en el sofá, el arma en la mano. Observo a Tang Xiaoyue arrodillada en el suelo, temblando mientras limpia. Un golpeteo urgente retumba en la puerta. La puerta tiembla con la fuerza. Parece que hasta el polvo de las paredes se desprende. Tang Xiaoyue, que seguía limpiando, da un respingo asustada. Una voz masculina, áspera, se alza desde fuera. Cargada de una arrogancia y una amenaza que no se molesta en disimular. Abran, carajo. No finjan que están muertos, soy humano. Si no abren ahora, les va a ir muy mal. Frunció el ceño al oír el tono. No suena como un superviviente desesperado. Suena como un matón de barrio, que cree que por tener un poco de fuerza, puede abusar de los más débiles. Un destello de miedo cruza los ojos de Tang Xiaoyue. Se acerca instintivamente a mí y susurra. Suena muy agresivo. Le doy un golpecito en el brazo para calmarla. Mi tono es gélido. ¿Miedo de qué? Si es humano o mutante, lo sabremos al verlo. Y aunque sea humano, si se pone violento aquí, lo arreglaremos igual. Al no obtener respuesta, el hombre de fuera se enfurece más. Patea la puerta con rabia. Van. ¿Oyen ahí dentro? Si no abren, derribo la puerta. Tang Xiaoyue inhala profundamente. Apreté la linterna con fuerza, listo para la inspección. Dijo en voz baja. Cállate y mete la mano por la rendija. Si todo está bien, te dejo entrar. El hombre afuera maldijo entre dientes. Metió una mano con impaciencia y tono arrogante. Inspecciona, pues. Si me haces perder tiempo. Te vas a arrepentir, cabrón. Me acerqué a la rendija de la puerta. Con la luz de la linterna de Tang Xiaoyue, miré sus uñas de cerca. Eran de un gris pálido. Cortas y limpias, ni azules ni puntiagudas. Eran humanas. Tang Xiaoyue apuntó la linterna a sus ojos. Los examinó bien y me negó con la cabeza. El iris es normal, no está nublado. Es humano. Tang Xiaoyue abrió un poco la puerta. Su tono seguía tenso. Pasa. El hombre empujó la puerta de golpe. Entró con paso arrogante. Era alto y corpulento. Con una cicatriz de cuchillo fea en la cara. Traía un cuchillo de resorte en la mano. Al entrar, miró por todos lados. Su mirada codiciosa recorrió la mesa. Las municiones y el resto de la comida. Refunfuñó. Vaya, este apartamento es una mina. Parece que vine al lugar correcto. Se volvió hacia mí Tang Xiaoyue. A partir de hoy, este búnker es mío. Seréis mis lacayos, buscad suministros. Si no obedecen, les abro en canal. Dijo, blandiendo su cuchillo de resorte. La hoja brillaba bajo la luz. Claramente, no nos tomaba en serio. Tang Xiaoyue temblaba de miedo. Se escondió instintivamente detrás de mí. Yo me mantuve firme. Mi fusil se elevó ligeramente. Mi mirada estaba helada, sin un ápice de calor. El instinto asesino brotó en mi interior. ¿Atreverse a causar problemas en mi territorio? ¿Robar mis suministros? ¿Tomar mi búnker? Estás buscando la muerte. Sonreí fríamente y apunté el fusil hacia él. Ah, sí. Pues yo también debería enseñarte lo que es la verdad. Al verlo, una gota de sudor frío bajó por su frente. ¿Con qué juguete roto pretendes asustarme? Antes de que terminara, apreté el gatillo. El hombre abrió los ojos, mirando el cañón humeante. Soy humano. ¿De verdad te atreviste a...? Dijo, antes de desplomarse. La sangre roja oscura brotó. Demostrando que no era un mutante. Pero incluso siendo humano. Yo no acepto a cualquiera. El anfitrión del búnker soy yo. Solo yo. Cualquiera que amenace mi seguridad será eliminado. Los eliminaré a todos. Tang Xiaoyue no mostró desaprobación por lo que hice. Simplemente desvió la mirada. Entonces, solo nos queda esperar al último, ¿verdad? Señalé hacia la esquina al final del pasillo. No hace falta esperar. Alguien nos espiaba desde esa esquina. Debe ser el tercer visitante. Ya huyó despavorido. Regresé a la habitación y aseguré la puerta. En ese momento, una voz mecánica resonó en mi mente. Las visitas de esta noche han concluido. Calculando resultados del refugio. Como no se unieron nuevos supervivientes, solo recibí 100 créditos. Por ahora, tengo suficiente comida y agua. Así que decidí ahorrar el dinero. Los créditos llegaron, lo que significa que la crisis nocturna terminó. Finalmente, pude relajar los nervios que estuvieron tensos toda la noche. Acababa de cerrar los ojos cuando los golpes recomenzaron. Se me erizó el vello de la nuca. No quería salir de la cama para abrir. Pero la familiar voz mecánica sonó de nuevo. Visitante misterioso ha llegado. Anfitrión del búnker, abra la puerta en 10 segundos para recibirlo. De lo contrario, el visitante forzará la entrada ignorando las defensas. Yo no quería ser el primero en enfrentarlo, claro. Así que pensé en mandar a Tang Xiaoyue a abrir.
Encendí la luz y miré. Tang Xiaoyue tenía los ojos en blanco. Se había desmayado del susto. Maldije, agarré el arma y salté de la cama. Abrió la puerta lentamente. Tengo un arma. ¿Quién carajos molesta mi descanso? Desde arriba, a través de la rendija, llegó la voz de un hombre. Lamento mucho interrumpir su descanso, señor. Pero aún así, le ruego que baje el arma. Y hable conmigo con calma. Miré hacia arriba, siguiendo la voz. Al ver su verdadera apariencia, todo se oscureció ante mis ojos. Era un hombre de casi 6 metros, vestido con una túnica plateada. Su rostro estaba pálido, con una sonrisa en los labios. Señor Lu, por favor, responda a mi pregunta con sinceridad. ¿Hay alguien más en su casa aparte de usted? Frente a esta presencia sobrenatural y aterradora, ni siquiera se me ocurrió oponer resistencia. Solo pude reunir valor para mirarlo. En la habitación hay una mujer llamada Tang Xiaoyue. Apenas terminé de hablar, la sonrisa en su rostro se congeló al instante. Entonces es usted muy afortunado. Volveré a visitarlo en 2 días. Espero que para entonces haya 2 o más residentes en su vivienda. Dicho esto, el hombre alto y delgado desapareció en el extremo del pasillo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si anoche no hubiera acogido a Tang Xiaoyue, mi destino habría sido muy distinto, y nada bueno. La visita redefinió la crudeza del apocalipsis. Resulta que en este mundo devastado existen horrores que escapan a toda comprensión. Dando vueltas en la cama, solo pude cerrar los ojos cuando amanecía. Al despertar de nuevo, afuera ya caía la noche. Abrí la sala de chat. Un anfitrión llamado Zhao Kai había soltado un torrente de mensajes. Para averiguar qué son realmente los mutantes. Dejé entrar a uno a propósito a la casa. Los mutantes tienen recuerdos borrosos del pasado lejano. Cometen errores de sentido común. Tras el mensaje de Zhao Kai, el grupo estalló, que los buenos vivan en paz. Yo también apunté rápido este nuevo método para identificar mutantes. Llegaron las 6. Una voz mecánica resonó en mi mente. Hoy es un honor presentarles a un grupo de héroes. El Escuadrón de Rescate Antimutantes. Sus investigadores descubrieron que los ojos de los mutantes se enrojecen e hinchan. Llegarán 3 visitantes. Anfitriones, prepárense. El escuadrón luchará por la supervivencia humana. Que todos logren vivir en paz esta noche. Observé la pantalla del ordenador, reflexivo. Hoy anunciaron un nuevo método de identificación. Eso significa que el anterior podría haber dejado de funcionar. Los mutantes también evolucionan para evadir la detección. Con la experiencia de las 2 noches anteriores, ya no estaba tan nervioso. Abrí el juego y esperé a los visitantes. Hasta la medianoche. No se oyeron golpes en la puerta. Tang Xiaoyue se acercó y abrió una rendija. Un anciano harapiento estaba ante la puerta del dormitorio. Niña, ¿me dejas entrar? Ya casi no puedo caminar. Al oírlo, Tang Xiaoyue asintió. Podría ser. Pero antes, abuelo, tendrá que pasar una revisión. Dicho esto, Tang Xiaoyue levantó una linterna y apuntó directamente a los ojos del anciano. Bajo la luz intensa, el iris del viejo se volvió de un gris brumoso al instante. Al verlo, Tang Xiaoyue cerró la puerta de golpe y la aseguró. Ese anciano en la puerta debe ser un mutante. Di una palmada en el hombro a Tang Xiaoyue. Bien hecho. Estás aprendiendo rápido. La transformación de Tang Xiaoyue me llenó de satisfacción. Aunque, como anfitrión del búnker, acoger supervivientes me reporta beneficios. Obviamente prefiero acoger a gente útil. En un abrir y cerrar de ojos, eran las 4 de la madrugada. Solo quedaba poco más de 1 hora para el amanecer. Pero esa noche solo había venido un visitante. Me recosté, cerrando los ojos. Al punto de dormirme. Golpes en la puerta. Entré en alerta. Agarré el rifle y me escondí detrás de la puerta, como un cazador furtivo. Tang Xiaoyue abrió la puerta solo un poco. Pero cuando asomó la cabeza, se quedó helada por un momento. Porque los 2 últimos visitantes habían llegado al mismo tiempo. Y además, eran un padre y su hija. La hija se escondía llorando detrás de su padre. El hombre de mediana edad miró a Tang Xiaoyue con ojos sinceros. Esta es mi hija, Xiaowei. Por favor, le queda espacio en su búnker. Si es así, se lo suplico, déjela quedarse. Al oír esto, me acerqué a la puerta con el rifle en mano. Espacio sí hay. Pero para entrar, primero deben pasar por mi inspección. El hombre asintió y empujó a su hija hacia adelante. Entendemos las reglas. Tang Xiaoyue encendió la linterna y la apuntó a los ojos de Xiaowei. Descubrió que sus globos oculares estaban completamente rojos e hinchados. Tang Xiaoyue me miró de inmediato, aterrorizada. Sus ojos están rojos. Al oír esto, apunté el cañón de mi rifle hacia Xiaowei en la puerta. Te hiciste la víctima muy bien, ¿eh? Casi te dejo entrar, maldita sea. Xiaowei, asustada, se agachó en el suelo, gritando y llorando sin parar. Su padre agitó rápidamente las manos. Imposible, joven.
Joven, seguro hay algún error. Tang Xiaoyue me agarró del brazo. Esta chica parece que lleva llorando desde que llegó. ¿Crees que sus ojos están rojos por el llanto? No puede ser una mutante. Observé a los dos fuera de la puerta mientras pensaba en las reglas. Las reglas dicen que solo cuando hay dos o más mutantes dentro del búnker es que empiezan a matar. Incluso si esta Xiao Wei realmente fuera una mutante, solo podría quedarse quieta en el dormitorio. Al entender esto, bajé lentamente el cañón del rifle. El padre de Xiao Wei suspiró aliviado. Luego le dio unas palmaditas en la cabeza. Vete rápido a la habitación del hermano. Papá, él iba a matarme. No quiero entrar. Pero el hombre empujó a su hija, que seguía llorando, hacia adentro. Luego, se inclinó profundamente ante mí. Joven, se lo dejo a usted. Voy a buscar a su madre. ¿Podría contarme qué pasó? Hace 2 días, estábamos escondidos en el sótano, toda la familia. Entonces, de repente, mi esposa recibió un mensaje de texto. Decía que había un lugar que aceptaba sobrevivientes. Mi esposa dijo que iría primero a ver cómo era la situación. Si era seguro, vendría a buscarnos a mi hija y a mí. Pero desde que se fue, perdimos todo contacto. Hasta esta noche, cuando mi teléfono también recibió el mensaje. Decía que viniera al apartamento 207 del sur para buscar su protección. Y así llegamos corriendo hasta aquí. Al escuchar esto, una tormenta rugió dentro de mí. Así que así es como llegan los visitantes cada día. Una mano invisible está manipulando al mismo tiempo el destino del anfitrión del búnker y de los supervivientes. Pero, ¿cuál es su objetivo? Recuperé la concentración y me despedí. Esperé en silencio el cierre del día. Un momento después, la computadora anunció: sistema, liquidación del día 3 completada. Anfitrión del búnker, Luce, humanos bajo protección, 2. Recompensa obtenida, 200 créditos. Ahora que el apartamento protege a una persona más, no me preocupo por su próxima visita. La crisis de supervivencia inmediata se ha disipado temporalmente. Es hora de pensar a largo plazo. Así que decidí salir a explorar al amanecer del día siguiente. Después del apocalipsis, no sé qué peligros acechan afuera. Si este apartamento cae, tendré a dónde huir. Después de despertar, abrí la sala de chat para contactar a Zhao Kai. Salir ahí fuera es demasiado arriesgado. Necesito encontrar un aliado confiable para asegurar mi propia supervivencia. Zhao Kai es tan loco que invita mutantes a casa. Es el candidato perfecto. Busqué el avatar de Zhao Kai y le envié un mensaje privado: Luce. ¿Ya estás despierto, hermano? Tengo algo importante que decirte. La respuesta fue casi instantánea. Zhao Kai. ¿Qué pasa, compa? Al verlo, escribí de inmediato: Luce, mira, hermano. Pienso salir a explorar esta noche. Quería preguntarte si te interesa unirte. Después de 2 minutos de silencio, llegó un nuevo mensaje. Zhao Kai, podría ser. Pero no sabemos dónde está el otro. Luce. Yo estoy en el apartamento 207, zona sur. Zhao Kai. Qué casualidad, hermano. Yo también estoy en los apartamentos del sur. En la caseta de vigilancia del estacionamiento subterráneo. Tal vez si podamos echar un vistazo juntos. Un impulso de emoción me recorrió al leer el mensaje. Luce, entonces, Zhao Kai. ¿Qué te parece si nos vemos a las 3 de la tarde? En el jardín central de la urbanización. Los últimos días vi gente reunida allí abajo. Sería buen momento para ver qué está pasando. Con su confirmación, comencé los preparativos finales. Todavía tengo más de 90 balas. Esto es un recurso no renovable, cada disparo cuenta. Con 20 balas debería ser suficiente. Guardé las balas en el bolsillo del pantalón para tenerlas a mano. En ese momento, Tang Xiaoyue se acercó con un arroz autocalentable. Después de hoy, nos quedaremos sin arroz. Hoy planeo explorar los alrededores. Tal vez pueda traer algo de comida. Al escuchar esto, Xiaobei me miró con admiración instantánea. La voz mecánica diaria sonó puntual. Pero hoy trajo una verdadera buena noticia. Sistema, a partir de hoy. Al eliminar a los mutantes infiltrados, recibirán una recompensa de 100 créditos. Al escuchar la noticia, un júbilo repentino me invadió. Antes, matar mutantes no daba ningún beneficio. Cada bala gastada era un desperdicio. Ahora hay recompensa por eliminarlos. En el futuro, para mejorar la casa y comprar suministros, podré acelerar el progreso matando más mutantes. Cuando llegó la hora acordada con Zhao Kai, colgué el fusil al hombro y abrí la puerta del apartamento. Si no regreso, ustedes dos elijan un buen lugar para descansar. Tang Xiaoyue asintió con lágrimas en los ojos. Me vio partir y cerró la puerta. Llegué con cautela al punto de encuentro. El jardín estaba ahora sembrado de cadáveres. Ante esta visión, quité el seguro del fusil. ¿Qué diablos pudo matar a tanta gente? En ese momento, una voz interrumpió mis pensamientos. ¿Eres tú, Luce? Al oír el ruido, miré hacia la fuente de la voz.
Un hombre joven con un machete estaba parado no muy lejos. Luce, ¿eres Zhao Kai? Zhao Kai, sí, soy yo. Después de que Zhao Kai se acercó, nos revisamos mutuamente, confirmando que ambos éramos humanos reales. En el camino, vimos muchos cadáveres de mutantes. También restos de supervivientes atacados por ellos. El aire olía intensamente a sangre, poniendo los nervios de punta. Zhao Kai señaló el centro comercial cercano. Un mutante que conozco dijo que ahí hay bastantes suministros. Busquemos algunos suministros y a la vez. Veamos si encontramos a alguien vivo. Miré hacia el edificio. Arriba, alguien apartó una cortina, espiando hacia el jardín. Apreté el fusil con fuerza. Entremos a ver. Pero después de media hora buscando con Zhao Kai, no encontramos ni rastro de humanos vivos. Avancé lentamente por el pasillo, fusil en alto, hacia el fondo. ¿Crees que nos engañó un mutante? Zhao Kai se rascó la cabeza. Es muy posible. Pero quizás solo sufre confusión mental. Vamos a ver qué hay arriba entonces. Tal vez encontremos supervivientes. Para preguntarles qué pasa en este edificio. Dicho esto, subimos al segundo piso. El segundo piso estaba completamente destrozado. Y se escuchaban gemidos débiles. Esta planta tampoco dio frutos. Justo cuando pensaba que volveríamos con las manos vacías. Al final del pasillo vi una habitación con la puerta cerrada. Inmediatamente me pegué a la pared. Cuidado, puede haber alguien dentro. Zhao Kai escondió su cuchillo y tocó la puerta. ¿Hay alguien? Solo venimos a explorar. Si nos oyes, por favor, ábrenos. Si no hay nadie, entraremos. El aire permaneció en silencio unos segundos. Di un paso al frente y disparé directamente a la cerradura. Luego derribé la puerta de una patada. Lo primero que vi fue el cadáver de una mujer. Tras calmarme, comencé a inspeccionar la habitación. Había acumulado bastante comida y agua. Parece que murió por accidente. Pero tampoco vi rastros de mutantes. Pensando en eso, de repente me di cuenta de algo clave. El hombre alto y pálido de hace 2 días pudo haber estado aquí. Según las pistas. Debería matar a los anfitriones que no acogen a otros. Miré el cadáver de la mujer, que mostraba una muerte horrible. Esta mujer la mató el hombre alto y pálido. Apenas terminé de hablar. Detrás de mí surgió la voz del hombre pálido. El señor Lu es muy inteligente. Sentí como si cayera en un abismo helado. Me giré. El hombre alto y pálido me miraba sonriendo. Tragué saliva. ¿Qué haces aquí? El hombre pálido me miró fijamente, aún sonriendo. Estoy visitando a los anfitriones de este edificio. Por eso estoy aquí. Afuera, es muy peligroso. Le ruego, señor, que se quede en su búnker y no salga. No lograba descifrar sus intenciones. Pero ya me preparaba para lo peor. Apreté el fusil con cautela. No necesito que te preocupes por mis asuntos. El hombre pálido pareció sorprenderse al oír esto. Pero siguió mirándome con esa sonrisa. Por cierto, señor Luce, hoy descubrí que muchos anfitriones atacan activamente a los mutantes. Ha cambiado un poco. A mi creador esto no le gusta nada. Así que a partir de mañana, los mutantes también atacarán directamente las viviendas. No quiero interrumpir más la aventura del señor Jian. Nos vemos luego a la puerta de su dormitorio. Dicho esto, el hombre pálido se fue de inmediato. Ni siquiera tuve tiempo de digerir sus palabras. Cuando la voz de Zhao Kai interrumpió mis pensamientos. Luce, muévete, carajo. De repente reaccioné. Miré a Zhao Kai con total desconcierto. Él finalmente pudo respirar aliviado. Hermano, la próxima vez no me asustes así. Después de hablar, de repente te quedaste tieso. Pensé que te habían poseído. Solté una risa amarga. Pues casi que sí. Pero luego noté algo extraño. Zhao Kai había estado vigilando la puerta todo el tiempo. Pero no vio salir al hombre alto y delgado. ¿Acaso puede teletransportarse? Decidí contarle a Zhao Kai lo sucedido más tarde. Primero, concentrémonos en lo de ahora. Señalé la comida en la habitación. Ya es hora. Llevémonos la comida de este cuarto primero. Ya buscaremos un supermercado cuando haya oportunidad. Zhao Kai asintió al oírme. Yo también pienso lo mismo. Luego comenzamos a organizar los suministros. En la habitación de la chica no había poca comida. Sacamos 2 bolsas grandes, llenas hasta arriba. Mi mochila quedó repleta. Zhao Kai encontró una bolsa de mano. Y cargó con la otra mitad. Tarareando, llegué a la puerta y estaba a punto de irme. Cuando escuché unos pasos leves en el pasillo. Apunté la linterna hacia el corredor. Lo que vi me dejó sin aliento. Creí que no había nadie afuera, pero al encender la luz descubrí grupos de mutantes apiñados en el pasillo. Todos los iluminados tenían pupilas nebulosas o ojos completamente rojos. Me quedé paralizado un instante, luego giré y eché a correr. Al huir, no olvidé advertir a Zhao Kai: corre, joder. Afuera está lleno de mutantes. Apenas terminé de hablar.
Una figura tambaleante se abalanzó sobre mí. Levanté el arma y disparé. La cabeza del mutante, junto con su hombro, salió volando. Con el sonido del disparo, los demás mutantes afuera se abalanzaron en masa. Estudiantes se lanzaron a la cafetería. Escapar por el pasillo ya era imposible. Zhao Kai abrió la ventana. Se lanzó directamente desde el segundo piso. Al verlo, me armé de valor. Salté detrás de Zhao Kai. Inmediatamente, cada quien salió disparado hacia su propio cuarto. Ni siquiera tuvimos tiempo de despedirnos. Mutantes salían por la ventana como albóndigas. Me puso los pelos de punta. Solté una maldición y seguí corriendo hacia mi edificio de dormitorios. En ese momento, los mutantes estaban como a 1000 metros de mí. Por suerte, no soy un oficinista esclavizado. Para un estudiante universitario joven y fuerte, esa distancia debería ser mortal. Pero apenas había corrido 5 minutos. Y ya sentía que los pulmones me iban a estallar. No corro hace tanto. Malditas piernas, corran. Los mutantes me pisaban los talones. Por suerte, el fusil que llevaba no era un palo de escoba. Cada vez que estaban a punto de alcanzarme, les soltaba un par de balas. Cuando ya casi se me acababan las balas, llegué a mi dormitorio y miré arriba. Tang Xiaoyue me estaba saludando desde el balcón. Luce, hermano. Agárrate de la cuerda. En este edificio también hay mutantes. No subas por las escaleras. Al oírlo, me amarré la cuerda a la cintura. Tang Xiaoyue agarró la cuerda con fuerza. Luego miró a Xiao Wei a su lado. Ayúdame a jalar. Entre los dos, jalaron con todas sus fuerzas y me subieron. Mutantes abajo me miraban con rabia al subir. La sensación de haber escapado de la muerte me hizo reír. Les hice un gesto universalmente amistoso a los mutantes de abajo. ¿Quieren atrapar al abuelo Lu? Practiquen otros 2 años. Sin embargo, mientras subía de manera constante, sentí caída libre y miré al balcón, alarmado. ¿Qué diablos están haciendo ahí arriba? Tang Xiaoyue asomó la cabeza por el balcón. Lo siento, Luce. Derriban la puerta. Xiao Wei y yo nos asustamos mucho. Al oír eso, no pude esperar a que los dos me jalaran. Empecé a trepar por la cuerda. Jálenme rápido. Déjenme ver qué demonios está pasando. El flaco dijo que los mutantes atacarían. No podía bajar la guardia ahora. Una vez que entré al balcón, Tang Xiaoyue se acercó de inmediato. ¿Estás bien, hermano Luce? ¿Te lastimaste en algún lado? Ignoré la preocupación de Tang Xiaoyue. Corrí hacia mi armario. Olvídense de eso por ahora. Déjenme ver qué está pasando en la puerta. Después de recargar, me lancé directo a la puerta. Aunque las ventanas y la puerta originales ya estaban reforzadas, no podrían aguantar un embate prolongado. Justo cuando iba a ver qué pasaba, un hacha atravesó la puerta de un tajo. Al principio me asusté, pero al ver el agujero en la puerta, exploté de ira. ¿A quién se le ocurre romper todo así? ¿No pueden controlarse un poco? Esta puerta me costó 100 créditos mejorarla. Hijos de, páguenme la puerta. Dicho esto, apunté por el agujero hacia afuera. Tras una ráfaga de disparos, afuera quedó en silencio total. Sangre verde comenzó a filtrarse por la rendija de la puerta. Me acerqué al boquete y miré afuera. Todo era un desastre. Pero ya no había amenazas. Solo entonces me desplomé en el suelo, exhausto. Xiao Wei, viendo mi aura asesina, no se atrevía a moverse. Tang Xiaoyue, en cambio, se abalanzó sobre mí. Luce, ¿estás bien? Negué con la cabeza. Estoy bien, solo un poco cansado. Voy a darme una ducha. Tú quédate vigilando aquí. Cuando salga del baño. El apartamento ya estaba impecable, limpiado por las 2 chicas. Como acababa de matar a un montón de mutantes, decidí revisar el panel del anfitrión del búnker, para ver si había recompensas. Y efectivamente, en la pantalla aparecían unas líneas, sistema. Todas las visitas nocturnas han concluido. Calculando resultados de protección del día 4. Anfitrión, Luce. Refugiados, 2 mutantes eliminados, 8 recompensa obtenida. 800 créditos. 2 kits de eliminación. Revisé el conteo de eliminaciones. Solo daban recompensa por mutantes que forzaban la entrada. Luego abrí la descripción de los kits de eliminación. Recompensa especial por eliminar mutantes. Abrir el kit puede otorgar cualquier tipo de premio. Entendido. Esto es como el botín que sueltan los monstruos. Inmediatamente abrí el panel del anfitrión. Abrí uno de los kits. Sistema. Felicidades. Ha obtenido una tarjeta de mejora. Permite mejorar cualquier objeto gratis al siguiente nivel. Al obtener la tarjeta, sentí una oleada de alegría. Esto sí que es bueno. Pero usarla en la puerta sería un desperdicio. Mejor la guardo para más adelante. Luego abrí el otro kit. Esta vez obtuve algunos materiales de construcción básicos. Tampoco está mal. Reflexionando sobre las amenazas futuras, me di cuenta de que solo mejorar la puerta no sería suficiente. Necesitaba aumentar la capacidad de contraataque del búnker.
Con eso en mente, abrí la opción de la tienda del sistema. Empiezo a buscar entre las categorías de la tienda del sistema. De repente veo una opción, torretas. Al abrirla, encuentro todo tipo de armas de defensa activa. Desde torretas de arco operadas manualmente, hasta torretas que disparan proyectiles, aquí hay de todo. Cuanto más avanzada es la torreta, más recursos y créditos cuesta. Además, instalar una torreta tiene requisitos obligatorios. El más importante es el área de la vivienda. Si no es lo suficientemente grande, no podré instalar una torreta avanzada. De lo contrario, un solo disparo, no sé si matará a los mutantes, pero seguro que derrumba mi cuarto. Lo único que puedo construir ahora es una torreta de ballesta básica. Abro la descripción, torreta de ballesta básica. Requiere un operador y un cargador. Puede infligir daño a objetivos sin protección. Los materiales para construirla cuestan unos 2000 créditos. Pero por suerte, acabo de sacar bastantes materiales del kit de inicio. Solo necesito añadir 600 créditos más. Y podré construir la torreta de ballesta. Luego, uso los 500 créditos restantes para mejorar puertas y ventanas. Mejora completada. Comienza la instalación. Según el aviso del sistema, se oyen ruidos de construcción afuera. Tras unos 10 minutos de alboroto, la puerta del apartamento se ha convertido en una pesada puerta de acero. El ojo de la cerradura ahora es una mirilla. Y tiene una ranura para sacar armas y atacar. Miro emocionado a Tang Xiaoyue. Esto da mucha más seguridad que la puerta anterior. A partir de ahora, no tendré que arriesgarme para revisar a los visitantes. Tang Xiaoyue me mira enfurruñada al oír esto. ¿Cuándo te has arriesgado tú? Siempre he sido yo la que abre la puerta. Te acaricio la cabeza. Luego abro el panel del almacén. Instalar torreta de ballesta. Pasan casi media hora. La torreta se termina. Una voz del sistema resuena en el cuarto. Felicidades. Defensa a nivel 3. El anfitrión ahora tiene capacidad para proteger a más personas. Recompensa diaria más 100 créditos. ¿Hay recompensas al subir? A partir de mañana, por cada superviviente que proteja, recibiré 200 créditos en el balance. Xiao Wei y Tang Xiaoyue también están muy contentas. Tang Xiaoyue se lanza sobre mí y me da un beso sonoro en la mejilla. Luce, eres increíble. Xiao Wei se acerca silenciosamente frente a mí. Gracias. Te lo compensaré en el futuro. Yo sonrío con complicidad. Si no te vengas, ya es suficiente. Finalmente recibí a mi primer visitante. Tras liquidar todo, alguien tocó la puerta de nuevo. Ni siquiera lo pensé. Sabía que era el hombre pálido y esquelético. Abrí la mirilla de la puerta principal. La cara pálida del hombre estaba justo pegada a ella. Me miraba fijamente, sin pestañear. Quiero hacerle una pregunta, señor Luce. Por favor, responda con sinceridad. ¿En su vivienda hay 2 o más supervivientes además de usted? Intenté no fijar la vista en su horrible rostro. Sí, los hay. Acaba de llegar una chica de 18 años. La sonrisa desapareció del rostro del hombre pálido. Vaya, qué suerte tiene con las mujeres. Espero que la próxima vez siga teniendo tanta suerte. Volveré a visitarle dentro de 2 días. Para entonces, debe haber al menos 4 supervivientes en su vivienda. La supervivencia será cada vez más difícil a partir de ahora. Por favor, asegúrese de mantenerse con vida hasta que nos volvamos a ver. Dicho esto, el hombre pálido se marchó. Al verlo, me senté en la silla y suspiré aliviado. Tang Xiaoyue, escondida, asomó la cabeza. Hermano Luce. ¿De dónde diablos salió ese hombre que parece un fantasma? Da mucho miedo. Negué con la cabeza. Yo tampoco lo sé. Pero me da la sensación de que es como un inspector. Verifica si cumplen los objetivos del búnker. Y aquellos que no los cumplan, serán eliminados. Tang Xiaoyue me miró con preocupación. ¿Y si después nos pide exigencias cada vez más altas? ¿Hasta que no podamos cumplirlas? Suspiré. Eso no lo sé. Luego, cambié de tema. Pero creo que seguro habrá una manera. Mientras estemos vivos, todavía tendremos oportunidades. Mi búnker puede mejorarse. Llegará el día en que se mejore hasta el punto en que los mutantes no puedan romper sus defensas. Quizás podamos aguantar hasta el final del apocalipsis. Nada más decirlo, Tang Xiaoyue se abalanzó sobre mí. Hermano Luce, con tus palabras ya no tengo miedo. Xiao Wei y yo confiamos en ti. Después de un día agotador, estábamos rendidos. Bajo la protección del búnker mejorado, por fin pude dormir profundamente. Al despertar al día siguiente, me senté como de costumbre en el sofá, leyendo el historial del chat. Escribí para preguntar, ¿cómo están, hermanos? Siento que ya casi nadie habla en el grupo. Solo unos pocos anfitriones del búnker me respondieron. Anfitriona. ¿Y si es que la mayoría de los anfitriones ya están muertos? Anfitrión B. Nosotros somos de los que han tenido más suerte. Anfitrión C, exactamente.
Revisé el chat grupal de anfitriones del búnker de la zona A. Dentro, el 70% de los avatares ya están apagados. Solo quedan poco más de 30 personas con vida. Afortunadamente, el avatar de Zhao Kai sigue encendido. En ese momento, él también apareció en el grupo. De cualquier manera, todos debemos esforzarnos por sobrevivir. La transmisión de hoy está por comenzar. Primero lo importante. Al llegar las 6 en punto, la transmisión comenzó puntual. La fría voz mecánica resonó a tiempo. Ahora, solo escuchar este sonido me da náuseas. Porque oírlo significa que el desastre aún continúa. Todos seguiremos luchando en este apocalipsis. Sistema. Queridos supervivientes, ¿cuánto tiempo sin saber de ustedes? Tras anunciar ayer que eliminar mutantes otorga recompensas, ¿habrán tenido oportunidad de intentarlo? La lista de eliminaciones se publicará luego en los grupos de anfitriones. Pueden verificar si su nombre figura en ella. Hoy también les traigo buenas noticias. El escuadrón de rescate antimutantes ha completado una investigación preliminar sobre los mutantes. A partir de hoy, nuestros héroes se adentrarán en cada zona para comenzar la exploración. Anfitriones, si ven al personal del escuadrón, no entren en pánico. Cooperen plenamente con la investigación. Los que se resistan serán castigados. Al oír esto, Xiao Wei me miró. A su lado, Tan Xiaoyue no pudo evitar gritar de alegría. Genial, hermano Luce. ¿Lo escuchaste? Vinieron los del escuadrón de rescate. ¿Significa que nos salvaremos? Sacudí la cabeza. No te emociones tan pronto. Nunca habíamos oído hablar de ese escuadrón de rescate antimutantes. No los idealices como salvadores. Lo único que puede salvarnos ahora es este búnker donde estamos. Todo lo demás es inútil. Aunque vinieran, dudo que puedan resolver el problema. No tengo ninguna buena impresión de ese escuadrón. Si de verdad quisieran salvar a la gente, habrían aparecido cuando comenzó el apocalipsis. ¿Para qué esperar hasta ahora? Y además, en este desastre, ¿qué papel están jugando? Eso aún no lo sé. Podría ser que ellos mismos crearan a los mutantes, quién sabe. Luego, volví a prestar atención al sistema. Lo que siguió fue una noticia impactante. Sistema. Según el último descubrimiento del escuadrón de rescate antimutantes, las características para identificar mutantes han aumentado. Algunos mutantes reemplazaron a humanos quemados por el calor extremo, por lo que tendrán cicatrices de quemaduras. Hoy habrá 5 visitantes. Anfitriones, al identificarlos, examínenlos con mucho cuidado. Dicho esto, la voz mecánica se desvaneció. La lista de asesinatos de mutantes en zona apareció en el chat grupal. Eché un vistazo y como era de esperar, yo encabezaba la lista con 6 eliminaciones ayer. No me sorprendió mucho, ya lo esperaba. Pero que el segundo lugar no fuera Zhao Kai es lo que realmente me llamó la atención. Wang Ping. Nunca había oído ese nombre. De todos los que han hablado en el grupo, tengo al menos una vaga impresión. ¿Acaso este tipo ha estado escondido todo este tiempo, sin decir ni una palabra? En ese momento, Xiao Wei, de pie en el balcón, miraba hacia abajo, como si hubiera visto algo. Se volvió hacia nosotros y gritó, consternada, dejen de hablar. Vengan rápido a ver la plaza. Hay un montón de gente con trajes NBQ y armas a la espalda. Tan Xiaoyue y yo corrimos al balcón y miramos hacia abajo. La plaza, antes cubierta de cadáveres, ahora tenía estacionadas 7 u 8 camionetas. Decenas de soldados, vestidos con trajes NBQ y fusiles a la espalda, bajaban de los vehículos. Estaban cargando los cuerpos de alrededor en las camionetas. Pronto, la plaza dejó de ser una visión tan espantosa. No fui el único en ver esto. Otros supervivientes, al ver a los soldados abajo, estallaron en vítores. Algunos se agolparon en las ventanas agitando banderas y gritando. Otros incluso bajaron corriendo a recibir a sus salvadores. Xiao Wei, al ver la escena, también quiso levantarse y gritar. Pero apenas alzó la cabeza, la agarré con fuerza. ¿Qué haces? Xiao Wei forcejeó con mi brazo y me miró con inocencia. ¿Por qué me detienes? ¿No es este el escuadrón de rescate antimutantes de las noticias? ¿No vinieron para salvarnos? Suspiré frustrado. ¿Quién dijo que vinieron a rescatar? Antes del apocalipsis, no creías todo lo que decían las noticias. Y ahora, en pleno fin del mundo, ¿sigues siendo tan ingenua? Ante mis palabras, Xiao Wei finalmente se calmó un poco. Pero en el fondo de esta chica de 18 años late un espíritu rebelde. Aún se resistía, no creo que sea posible. ¿No fueron ellos quienes descubrieron cómo identificar a los mutantes? Si no vinieron a salvarnos, ¿para qué vinieron hasta aquí? Solté una risa fría. Buen punto. ¿De dónde sacaron tantos humanos normales y mutantes? ¿Para completar sus investigaciones? Eso la dejó completamente sin palabras. Y en su mente estalló una tormenta de dudas. Empujé a Xiao Wei al dormitorio y cerré la ventana. Tienes mucho que aprender y aceptar. Si quieres quedarte aquí, tendrás que contribuir. Le pasé a Xiao Wei las bandejas de la cena de todos.
A partir de hoy, tú te encargarás de todas las tareas del dormitorio. Los primeros días necesitas adaptarte. Así que no importa que comas sin trabajar un par de días. Pero si después crees que puedes conseguir comida sin mover un dedo, más te vale largarte de aquí. No voy a bajar mis estándares solo porque Xiao Wei sea bonita. Si quieres refugio y protección, tendrás que ganártelo con tu trabajo. Xiao Wei miró la bandeja en sus manos, incrédula. Nunca en su vida había hecho algo así. Tang Xiaoyue suspiró. Se acercó para tomar la bandeja. Déjame, yo lo hago. Primero observa cómo se hace, luego ya aprenderás. Levanté la mano para detenerla. No. Que ella lo haga. No le daré a Xiao Wei ni una oportunidad de holgazanear. Hay que quitarle esos aires de princesita. Xiao Wei, refunfuñando, agarró los platos y se dirigió al fregadero. Vale, lo haré. Yo seguí mirando la computadora. La mayoría de los anfitriones, como yo, optaron por esperar y ver. Y concentrarse en sobrevivir la noche. Hoy teníamos 5 visitantes. La mayor cantidad desde que empezó el apocalipsis. Mientras jugaba en la computadora, esperaba. Cerca de las 11, sonó el primer golpe en la puerta. Tang Xiaoyue se acercó y abrió la mirilla. Hola. Si quiere entrar, debe pasar una inspección. Abra la boca, por favor. Tang Xiaoyue no terminó la frase. Vio a alguien en la puerta con una sonrisa grotesca. Los dientes estaban anormalmente alineados. Y sus ojos eran rojos, con el iris como una niebla gris. En el instante en que se abrió la mirilla, metió la mano por dentro, intentando abrir la cerradura desde el interior. Tang Xiaoyue cayó sentada, aterrada. Luce. Es un mutante. Al oírlo, corrí detrás de la torreta de ballesta. Bien, déjamelo a mí. Esta vez usaría la torreta para acabar con ese mutante. Las balas del fusil son valiosas. Hasta ahora, la tienda del sistema no las vende. Probablemente mi nivel de defensa aún no es suficiente. Algunos artículos están restringidos. Manipulé la torreta de ballesta para apuntar a la mirilla. No era difícil de operar. Tang Xiaoyue abrió la tronera de la puerta de hierro. El pecho del mutante quedó completamente expuesto. El monstruo notó que la puerta tenía una abertura. Se agachó curioso para mirar, pero justo en ese instante, una flecha de más de 1 metro se disparó directo a su cara. Le di justo en el centro de la frente. Incluso el cráneo humano, el hueso más duro, era frágil ante la torreta de ballesta. La flecha atravesó su cabeza de lado a lado. El cadáver del mutante cayó inerte. Tras limpiar el desastre, me puse a calcular si dejaría entrar a alguien esta noche. Mañana por la noche vendrá el tipo alto y pálido a inspeccionar. El búnker necesita albergar a 4 o más supervivientes. O sea, necesitamos acoger a 2 más. Ojalá tengamos suerte. Y lleguen humanos de una vez. Recé en silencio. Pero la realidad fue otra. Hasta las 3 de la mañana. Recibí a 4 visitantes. Los 4 eran mutantes. 3 ni siquiera fingieron, intentaron derribar la puerta. El otro trató de colarse. Pero le clavé una flecha sin dudar. Vigilaba la puerta con preocupación. Si mañana pasa lo mismo que hoy, estamos acabados. Mejor morir en el desierto que esperar la muerte aquí encerrado. Tang Xiaoyue intentó calmarme a mi lado. Pero por dentro también estaba desesperada. Xiao Wei estaba tan tensa que ni podía hablar. Hasta que por 5ª vez llamaron a la puerta. Todos contuvimos la respiración. Todos rogábamos que este último visitante fuera un superviviente normal. Tang Xiaoyue se acercó y abrió la mirilla. Repitió el guión, tenemos espacio. Si quieren entrar, inspección primero. Una voz masculina respondió, claro, conocemos las reglas. Tang Xiaoyue encendió la linterna y apuntó. Pero en el pasillo había un hombre y una mujer. Eran jóvenes, de unos 20 años. La chica se escondía detrás de su novio, observando a Tang Xiaoyue. Y Tang Xiaoyue, al verlos, se quedó pálida como un fantasma. Me miró aterrorizada. Luce, hermano, tenemos un problema. Hay 2 personas en la puerta. Yo me quedé helado. Me acerqué a la mirilla. Era cierto, 2 personas. El chico de la puerta, al verme a mí y a Tang Xiaoyue, puso una sonrisa falsa y aduladora. Oye, hermano, hermana. Vinimos mi novia y yo. ¿Hay algún problema? ¿Es que no pueden acogernos a los 2? Agité la mano. No es eso. Esperen un momento. Cerré la mirilla de golpe. Agarré a Tang Xiaoyue y nos agachamos en un rincón, tirando a Tang Xiaoyue para agacharse en la esquina. No sé si lo estoy recordando mal. Por eso te pregunto algo, en las noticias de hoy. ¿No dijeron que los visitantes de hoy eran 5 personas? Tang Xiaoyue asintió con la cabeza, muy seria. Yo también recuerdo que eran 5. Volvimos a mirar a Xiao Wei al mismo tiempo. Xiao Wei asintió. Yo también escuché que eran 5. Me rasqué la cabeza. Entonces esto es rarísimo. Los visitantes de hoy llegaron por tandas.
No fue como ayer, que los mutantes venían a reventar la puerta. Llegaron todos de una vez. Así que, en teoría, deberían ser exactamente 5, ¿no? ¿Por qué hay 2 ahí afuera? ¿Qué significa esto? ¿Es una oferta de compra uno y llévate otro? Tang Xiaoyue también estaba pensando en eso. Expresó su idea. Luce, ¿crees que es posible que las noticias del sistema se hayan equivocado? A lo que se referían con 5 personas, eran en realidad 5 grupos. Y este último grupo resultó ser de 2. Xiao Wei se levantó para refutarlo. Eso tampoco tiene sentido. Mi papá y yo llegamos juntos, ¿no? Y a los 2 nos contaron como visitantes. Tang Xiaoyue se frotó la barbilla pensativamente. Tal vez, con el paso del tiempo, la información de las noticias también empieza a tener errores. Asentí, validando la suposición de Tang Xiaoyue. Es una posibilidad. Tranquilos, voy a preguntar. Recordé que la sala de chat ya no tendría silencio a partir de esta noche. Así que inmediatamente pregunté a los demás si habían visto algo similar. Sin embargo, no solo nadie había tenido una situación parecida, sino que mi mensaje propagó el pánico en el grupo. La importancia de las noticias diarias anunciadas por el sistema. Para nosotros, es obvio. Los anfitriones dependen de las noticias. Ahora decirles que ni siquiera las noticias son confiables. ¿En qué se supone que crean entonces? Por un momento. Yo tampoco supe cómo manejar a los 2 de la puerta. Para enfrentar la inspección del hombre alto y pálido. No estaba seguro si dejarlos ir o eliminarlos. En ese momento, los golpes en la puerta volvieron a sonar. El chico afuera empezaba a impacientarse. Oye, hermano. Si no quieren darnos refugio, mi novia y yo nos vamos a ir. En un rato amanece. Si no encontramos un búnker pronto, nos va a ir muy mal. Suspiré, preparándome para dejar ir a la parejita. Dejando mis esperanzas para mañana. Justo cuando volví a abrir la mirilla. Listo para decirles que se fueran. Un sonido de estática intermitente apareció de repente. Radio de manivela, información errónea. Hay una persona de más. Algunos lograron evadir nuestra vigilancia. Tang Xiaoyue y Xiao Wei abren los ojos desmesuradamente. Y miran simultáneamente la radio de manivela en el estante. Esa radio que siempre tomé por un simple adorno. Justo en este momento transmite una señal intermitente. Tang Xiaoyue me agarra el brazo, sorprendida. Luce, esta radio. Parece que está hablando de lo que nos pasó hoy. Lo noté. Yo también estoy completamente sorprendido. Nunca pensé que esta radio pudiera captar señales. Mañana tendré que investigarla. Luego vuelvo a centrar mi atención en la pareja a la puerta. Si lo que dice la radio es cierto, entonces hoy el exceso de personas no fue solo mi problema. Fue que la información del escuadrón de rescate antimutantes estaba mal. En ese caso, no tengo por qué temer. Solo debo tratarlos como supervivientes normales y revisarlos. Pensando esto, miro a los 2 de afuera. Ustedes 2 no se van. Aquí hay espacio para ambos. Pero antes de entrar, deben pasar una revisión. El chico muestra una expresión de alivio. Entonces apúrese, por favor. Va a amanecer pronto. Enciendo la linterna. Sé lo que hago, no me apresures. Extiendan las manos. Revisaré los dedos. Ellos, tomados de la mano, extienden sus brazos hacia adentro. La primera prueba la pasan, por los pelos. Enfoco la linterna en sus ojos. Todo parece normal. La última prueba. Ustedes 2, quítense la ropa. Solo lo estrictamente necesario para cubrirse. Nada más. El chico, furioso, me señala con el dedo. ¿Qué clase de revisión es esta? ¿No estarás queriendo aprovecharte de mi novia? Eso no va a pasar. Ni yo la he visto así. ¿Tú crees que te toca a ti? Lo miro con exasperación. En mi búnker hay otras 2 supervivientes mujeres. ¿Crees que alguna es menos atractiva que tu novia? El chico, aún con la cara roja, protesta, aún así, no. No nos quedamos aquí. Seguro otro anfitrión del búnker nos acepta. Liunian, vámonos. Dicho esto, intenta llevarse a su novia de la mano. Pero Liunian le saca la mano de un tirón. Wang Min, ¿estás loco o qué? Ya casi amanece. ¿A dónde diablos vamos a ir? Si quieres ir a morir, ve tú. Yo me quedo aquí. Liunian comienza a quitarse su top sin mangas. Me parece que el movimiento le resulta familiar. Wang Min no se atreve a contradecir las palabras de Liunian. Con lágrimas en los ojos, también se quitó la camisa. El físico de Wang Min no tiene nada de especial. Es casi piel y huesos, pero dentro de lo normal. Pero el cuerpo de Liunian, eso ya es otra historia. Cuando se despojó por completo, me di cuenta de que la había subestimado. Sin embargo, al ver su espalda, descubrí que tenía una mancha negra. Al verlo, mi alerta se disparó de nuevo. ¿De dónde salió esa marca negra en tu espalda? Wang Min y Liunian, cada uno con su peculiaridad. Si ambos son mutantes. ¿Y si los dejo entrar? Cuando el número de mutantes en el búnker sea 2 o más.
Empezarán a matar. Liunian giró la cabeza para mirarme. Se tocó la mancha de la espalda. Es mi marca de nacimiento. La he tenido desde que era pequeña. Wang Min, a su lado, la miró sorprendido. Cariño, ¿tienes una marca de nacimiento en la espalda? No lo sabía. Liunian puso los ojos en blanco. Obvio. ¿Nunca la has visto? ¿Cómo ibas a saberlo? En ese momento, interrumpí su conversación. Demuéstrame que es una marca de nacimiento. Liunian guardó silencio un momento y suspiró. No conservo fotos de cuando era niña. Así que no tengo pruebas. Pero te juro que lo es. Incluso me hice una cirugía láser de pequeña. Tendría unos 6 años. Sus palabras me recordaron las pruebas de Cao Kai. Los mutantes suelen olvidar recuerdos lejanos. Cuanto más antiguo es el recuerdo de antes de ser reemplazados, más borroso se vuelve. Miré fijamente a Liunian, con seriedad. ¿Conoces el anuncio del leopardo persiguiendo a la chica? Dime. ¿Por qué la persigue el leopardo? Liunian y Wang Min se quedaron paralizados. Liunian me miró con cautela. Porque ella tiene el jarabe para la tos. Al oír eso, abrí la puerta. Respuesta correcta. Pueden pasar. El apartamento solo tiene 2 habitaciones. Llegaron tarde. Así que dormirán en la sala. Al escuchar sala, Wang Min puso mala cara al instante. Pero no dijo nada. Sin embargo, Liunian vio la cama del dormitorio principal. Hay un espacio libre. ¿Por qué no duermo ahí? Sacudí la cabeza de inmediato. No. No te lo mereces. El dormitorio principal es mi territorio. No tienes derecho a dormir ahí. Liunian bajó la vista hacia el fusil de asalto en mis manos. Miró la torreta de ballesta en la entrada y frunció el ceño. Está bien. Cuando nos conozcamos mejor, ¿podremos dormir juntos? Al pronunciar la palabra dormir, Liunian acentuó deliberadamente el tono. Y yo, impasible, la miré fijamente. Ya veremos. Liunian me guiñó un ojo. Bueno, vale, hermano. Pero me da miedo dormir sola. Espero que pronto puedas confiar en mí, hermanito. Para entonces, te aseguro que estarás muy satisfecho conmigo. Dicho esto, Liunian se dirigió a la sala. Al cerrarse la puerta, un escalofrío me recorrió la espalda. Tang Xiaoyue y Xiao Wei observaron a Liunian. Y musitaron en silencio, zorra manipuladora. Luego, tras esperar aproximadamente media hora, la luz del amanecer comenzó a filtrarse afuera. Y la computadora emitió un tono de liquidación. Sistema. Iniciando liquidación. Anfitrión del búnker, Luce. Supervivientes albergados, 4, recompensa obtenida, 800 créditos. Al escuchar eso, finalmente pude respirar aliviado. Al fin podía descansar. A la tarde del día siguiente, volví a reflexionar sobre el problema de la comida. La última vez que salí, conseguí provisiones suficientes para unos 5 días. Pero ahora hay 2 bocas más. Y esas provisiones solo durarán 3 días. Después de acabarlas, la cuestión es: ¿salir a explorar o comprar directamente en la tienda del sistema? Eso es lo que estaba pensando. Afuera es un infierno. Pero no es que no haya actividad humana en la superficie. ¿Acaso no está el escuadrón de rescate antimutantes? Por eso, en este caso, me inclino más por salir a recolectar. Los valiosos créditos los usaré para mejorar el búnker. Así que tomé una decisión. Después de la inspección de esta noche del hombre pálido y alto, mañana saldré de nuevo con Cao Kai. El hombre pálido llegó antes. No hubo el más mínimo ruido de pasos en el pasillo. Su rostro apareció en la ventana. Su mirada gélida escrutó a los 4 dentro del apartamento. Sin palabras innecesarias. Solo me lanzó una fría mirada y soltó, dentro de 2 días. 6 personas. Luego desapareció tan sigilosamente como había llegado. Tras su partida, la tensión en el apartamento seguía palpable. Wang Min se encogió en un rincón del sofá. El rostro desencajado por el miedo. Liunian, en cambio, serena, apoyada en la pared, jugueteaba con su cabello. Me dirigí a Tang Xiaoyue y Xiao Wei y les advertí. Mañana temprano, Cao Kai y yo saldremos a buscar suministros. De paso, buscaremos supervivientes para traer. Vosotras 2 os quedaréis vigilando el apartamento. La más mínima negligencia, ya sabéis. Wang Min se atrevió a preguntar con voz temblorosa, entonces. ¿Y nosotros? Yo también puedo ayudar. Liunian le dio una patada. Nosotros también ayudaremos a vigilar. Pero, hermano, cuando salgas, ten mucho cuidado. Trae muchos suministros. No le contesté. Di la vuelta y entré al dormitorio. Repartí las balas y revisé el fusil de asalto una vez más. Solo entonces me acosté en la cama. Al amanecer, ya salía con la mochila a la espalda. Según lo acordado con Cao Kai, nos encontramos en el jardín central de la urbanización. El escuadrón antimutantes ya limpió los cuerpos. Solo quedaron manchas oscuras y olor a sangre. Cao Kai estaba apoyado contra un árbol seco. Su machete brillaba afilado. Al verme llegar,
Sonrió mostrando sus dientes blancos. ¿Esa cosa del infierno que buscó anoche? A mí también. En 2 días, piden 5 personas. El listón sube cada vez más. Le di una palmada en el hombro y seguimos caminando. Nos dirigimos al centro comercial grande fuera de la urbanización. El destino que habíamos acordado anoche. El centro comercial tendría suministros abundantes. Suficientes para que los del apartamento comieran un buen tiempo. ¿Qué opinas de la gente del escuadrón de rescate antimutantes? Ayer limpiaron los cuerpos del jardín. Muchos anfitriones del búnker bajaron a unirse a ellos. La expresión de Zhao Kai se ensombreció. Escupió. Un montón de cosas de procedencia dudosa. Anoche los vi llevarse los cuerpos a un almacén en las afueras. No era una eliminación, parecía más un transporte para investigación. Sospecho que la aparición de los mutantes tiene que ver con ellos. Sus palabras coincidían con mis sospechas. Asentí. Avanzamos con cautela, evitando varios grupos de mutantes errantes. Estos mutantes parecían más astutos que antes. Algunos incluso habían aprendido a emboscar escondidos en los pasillos. Trabajamos en equipo. Yo disparaba desde lejos. Zhao Kai luchaba cuerpo a cuerpo con el machete. En el camino, logramos eliminar a 3 mutantes. El sonido de los créditos entrando en el sistema se convirtió en el sonido más dulce del apocalipsis. Media hora después, finalmente llegamos al supermercado. La puerta del súper estaba medio bajada, todo oscuro, exhalando un aire gélido y siniestro. Frente a la entrada, carritos de compra yacían desordenados, junto con varios cadáveres de mutantes. Sangre verde oscuro manchaba el suelo. Zhao Kai y yo intercambiamos una mirada. Zhao Kai blandió su machete y se coló adentro primero. Yo lo seguí con el fusil en alto, encendiendo mi linterna. Adentro era un completo desastre. Los estantes están volcados, snacks y bebidas regados por todos lados. El aire huele a podrido, a comida caducada. Barro el lugar con la linterna. De repente, veo una silueta tenue detrás de un estante. Está acurrucada, temblando. Grito. Apunto con el fusil hacia la figura. ¿Quién está ahí? La figura se sobresalta. Levanta la cabeza, mostrando un rostro bañado en lágrimas. Es una chica de unos 20 años, abrazando a una niña pequeña. La niña tiene unos 5 años. Ambos están cubiertos de polvo. Sus ojos están llenos de pánico. No, no dispares. Somos humanos, de verdad. Zhao Kai se acerca. Revisa las uñas y los ojos de ambas. Me hace un gesto negativo con la cabeza. Son humanas. No hay problema. La chica, al ver que no somos una amenaza, finalmente relaja la tensión. Abraza a la niña y rompe a llorar desconsoladamente. Me llamo Lingwan. Esta es mi hermana pequeña, Nian Nian. Llevamos 3 días escondidas aquí. Afuera está lleno de mutantes. No nos atrevemos a salir. Las observo y una idea cruza mi mente. Son exactamente 2 personas. Si pudiera cogerlas. Así completaríamos los 6 que pide el tipo pálido. Me agacho y miro a la niña, Nian Nian. Suavizo un poco la voz. ¿Vendrían conmigo? Tengo un búnker. Puedo protegerlas. Lingwan se queda paralizada un instante. Luego asiente con la cabeza frenéticamente. Sus ojos brillan como si hubieran visto un salvavidas. Sí. Iremos contigo. Zhao Kai y yo recogemos los suministros. Lingwan, cargando a Nian Nian, nos ayuda. La niña es muy tranquila, no llora ni hace ruido. Agarra el borde de la camisa de su hermana y me mira a escondidas. Hay más provisiones en el supermercado de lo que esperaba. Lleno 2 mochilas hasta el tope, galletas, latas, agua mineral. Esto será suficiente para que la gente del apartamento aguante medio mes. Regresamos al apartamento. Tang Xiaoyue y Xiao Wei, al verme regresar con 2 personas más. Y 2 mochilas repletas de provisiones. Ponen cara de sorpresa y alegría, y vienen corriendo a ayudar. Wang Min y Liunian también se acercan. Al ver a Lingwan y a la niña. Liunian mueve los labios pero al final no dice nada. De repente, el apartamento está abarrotado con 6 personas. Se siente un poco apretado para moverse. Al menos, por ahora, cumplimos con lo que pide el tipo pálido. Para sobrevivir, un poco de hacinamiento se soporta. Tang Xiaoyue se acerca a mí. Me pasa una botella de agua. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el plan? Esa cosa espantosa la próxima vez pedirá quién sabe cuántas personas más. Tomo un sorbo de agua y miro la luna que aún brilla rojiza en el horizonte. Con determinación en la mirada. Defenderemos este apartamento. Hay que buscar más supervivientes para mejorar la defensa. Ya sean los mutantes o ese hombre pálido y delgado. Si quieren tocar a mi gente, tendrán que pasar por encima de mi cadáver. Mientras hablaba, sonaron golpes en la puerta. Me quedé helado. Miré la hora. Era justo la medianoche. A esta hora deberíamos estar durmiendo. ¿Quién diablos vendría a tocar la puerta? ¿Acaso los mutantes ya evolucionaron para visitarnos de día? Con la duda, abrí con cautela la mirilla. Afuera había 2 personas con trajes NBQ y armas.
Era el escuadrón de rescate antimutantes. Uno de ellos dijo: mañana nos llevaremos a una persona de aquí. Hoy solo venimos a avisarte. Me quedé pasmado. ¿Con qué derecho se la llevan? Es una notificación, no una petición. Si no la entregas... Agitó el arma que llevaba en la mano. No nos hagas responsables. Dicho eso, se dio la vuelta y se fue. Cerré la mirilla y abrí la sala de chat del sistema. Pensé en contactar a Zankai para preguntarle por su situación. Envié varios mensajes, pero tras esperar mucho, no hubo respuesta. Me preocupé. ¿Habrá pasado algo? En ese momento, Tang Xiaoyue me trajo un fideo instantáneo preparado. Aunque traje 2 mochilas llenas de comida. Nuestro número sigue aumentando. Hay que racionar bien. Le pedí a Tang Xiaoyue que le diera a cada uno una botella de agua y un fideo o pan. Nian Nian es una niña, está creciendo. Así que le di un paquete extra de galletas. Mientras comía los fideos, pensaba: justo mañana viene el escuadrón antimutantes a pedir una persona. Pero con la gente que tengo apenas puedo enfrentar al hombre pálido. Si entrego a alguien de día, ¿qué hacemos si el pálido viene de noche? Justo cuando el dolor de cabeza me atacaba. Oí llantos cerca. Me acerqué. ¿Qué pasa? Nian Nian lloraba en el sofá. Liu Nian estaba junto al sofá con un paquete de galletas en la mano. Al verme, dijo rápido: hermano, es que no me llené. Vi que esta niñita no se comía sus galletas, así que le ayudé un poco. No podía creerlo. No trabajas, comes gratis. Y encima le robas comida a una niña. Entonces Wan Min intervino. Nian Nian también tenía hambre. ¿Por qué no? ¿Nos das un poco más de comida? Me dio una rabia que casi me reí. ¿En qué mundo viven estas personas? Creen que es como antes, que la comida sobraba. ¿Y con ir al supermercado bastaba? Ignoré a Wan Min y miré fijamente a Liu Nian. Los visitantes de esta noche, tú los revisas. En mi búnker, nadie come gratis sin trabajar. Liu Nian se pegó a mí al oírlo: hermano. ¿Vas a revisar los visitantes conmigo? La aparté de un empujón. Tú sola. Dicho eso, me acerqué a Nian Nian. Le dije a Ling Wan, quien la sostenía en brazos: no te atreviste a luchar contra los mutantes. ¿Y ahora tampoco te defiendes cuando te pisan la cabeza? Ling Wan me miró con los ojos enrojecidos. Al verlas, me sentí abrumado. Regresé a la habitación. En ese momento, Tang Xiaoyue entró: hermano Lu. ¿A quién piensas entregar mañana? Le di unas palmaditas en la cabeza. Aún no sabemos de dónde salió este escuadrón de rescate antimutantes. Ni para qué quieren a esa persona. Pero... tranquila, pase lo que pase, no te entregaré a ti. Salió aliviada. Pronto anocheció. Le pedí a Tang Xiaoyue que vigilara a Liu Nian. Para evitar que, por si acaso, dejara entrar a algún mutante. Xiao Wei manejaba la torreta de ballesta. Les dije que se coordinaran. Abrí la sala de chat del sistema. Todos hablaban de entregar a alguien al día siguiente. Anfitriona, ¿de dónde salió ese escuadrón antimutantes? ¿Alguien sabe? Anfitrión B, mañana hay que entregar a una persona. ¿Ya eligieron, compañeros anfitriones? Anfitrión C. ¿Y tenemos que obedecer? Yo no me lo creo. ¿Qué van a hacer si no entregamos? Revisé con cuidado. Después de estos días, solo quedan unos 20. Anfitriones, en línea. La info se actualizaba sin parar. En los mensajes privados, Zankai aún no me había respondido. En ese momento, Tang Xiaoyue me llamó: hermano Lu. Salí rápido de la habitación. ¿Qué pasa? Tang Xiaoyue se secaba el sudor de la frente. Los mutantes que vinieron esta noche están raros. Son más fuertes que ayer, y mucho más agresivos. Me alarmé. Los mutantes evolucionaban más rápido de lo que imaginaba. Salí de la habitación. Vi a Liu Nian sentada en el suelo, junto a la puerta. Se tapaba el brazo con una mano, temblando sin parar, y murmuraba: es demasiado aterrador. Miré a Tang Xiaoyue, confundido. Mientras revisaba a uno de los mutantes. Otro le dio un zarpazo a Liu Nian. Pero Xiao Wei ya eliminó a ese mutante. Tang Xiaoyue frunció los labios con desdén. Liu Nian quedó traumatizada del susto. Revisé la puerta y descubrí que las planchas de acero tenían varias abolladas por los golpes. Mi defensa es de nivel 3. Y la dejaron así. Hay que mejorar defensas, rápido. Si no seguimos la evolución mutante, estamos perdidos. Tarde o temprano, esos mutantes van a reventar la puerta. De repente, Liu Nian se abraza a mi pierna. Hermano, dame otra tarea. No quiero revisar a los visitantes. Es aterrador. Intento mover la pierna, pero me abraza con tanta fuerza. ¿Prefieres ir a buscar provisiones? Liu Nian niega con la cabeza. ¿Quieres matar mutantes para que yo gane créditos? Liu Nian vuelve a negar. La aparto de una patada. Ni esto, ni lo otro. ¿Acaso estás eligiendo? Wan Min ve que aparto a Liu Nian. Se apresura a ayudarla. Oye, ¿qué estás haciendo?
¿Cómo te atreves a tratar así a mi nena? Lo miro con desdén. ¿Qué pasa? ¿Te molesta? Wang Min hace una pausa. Podemos hablar con calma. Luego le dice a Liunian en voz baja. Vamos para allá. No le hagas caso. Si no fuera porque el tipo pálido exigió un número mínimo de personas, ni siquiera los habría dejado entrar. Que se queden hasta el amanecer. El sistema hace su balance habitual. Iniciando balance. Anfitrión del búnker, Luce. Seres humanos resguardados, 6 recompensa obtenida, 800 créditos. Recompensa por eliminaciones, 400. Paquetes de eliminación obtenidos, asterisco 2. Al ver la recompensa por eliminaciones, siento una oleada de euforia. Esta noche fue Xiao Wei quien manejó la torreta. No pensé que también contaría para el balance. ¿Será porque usó la torreta de ballesta del sistema? Eso lo verificaré más tarde. Pero luego, confundido, levanto la mirada. Y observo a Lin Wan y a Lin Nian. ¿Por qué resguardarlas a ellas no dio créditos? Por el número, claramente son personas reales. En ese momento, noto un signo de exclamación rojo junto al sistema. Lo toco para abrirlo. Número de personas en el búnker excede de la capacidad actual de resguardo. Se requiere subir de nivel. Se requiere aumentar el nivel. Mejorar el búnker aumenta los créditos. Entonces caigo en la cuenta. Así que la capacidad de resguardo del búnker tiene un límite. Miro el espacio de esta habitación, definitivamente es demasiado pequeño. Ni hablar de comodidad. Ahora ni siquiera podemos movernos todos en la sala a la vez. Abro el sistema y reviso el saldo de la cuenta. No tengo suficientes créditos. Tengo 2 urgencias ahora. Una, mejorar la defensa del búnker lo antes posible. Otra, aumentar su capacidad de resguardo. Y si aumento la comodidad, también puedo ganar más créditos. O sea que, si hay suficiente gente, los créditos que recibo al día no se van a acabar. Y mejorar las defensas puede esperar a mañana o pasado. Con más créditos. Al pensar en eso, abro la tienda del sistema y busco mejorar vivienda. Y selecciono añadir dormitorio y añadir habitación secundaria. De repente, la casa tiembla ligeramente. Al lado del dormitorio y la habitación secundaria, se oyen ruidos de construcción. En el aire, como si una pared invisible estuviera bloqueando. Después de esperar casi media hora, los ruidos de construcción se detienen al mismo tiempo. Veo una puerta nueva junto al dormitorio y la habitación. La abro y entro. Cada una ha ganado unos 50 metros cuadrados. Caben 4 camas cada una. Compro camas en la tienda y las coloco. También compro 8 mesitas de noche y las pongo al lado de las camas. Lo demás, por ahora, mejor no. Ahora mismo, tener una cama limpia donde tumbarse. Y dormir ya es un lujo enorme. Nombro el dormitorio original dormitorio 1 y habitación 1. Los nuevos los nombro dormitorio 2 y habitación secundaria 2. Wang Min mira los dormitorios y habitaciones secundarias nuevas. Y dice feliz, mi bebé y yo podemos quedarnos aquí, ¿no? Asiento. Este dormitorio es para vosotros 4. Señalo a Wang Min y a Liunian. Luego a Lin Wan y a Nian Nian. Los 4 juntos. Liunian frunce los labios. Hermano, en este dormitorio hay tanta gente. Quiero dormir contigo. O si no, puedo irme a esa habitación secundaria 2. La miro con calma. Si no quieres dormir en cama, sigue en el sofá de la sala. Liunian entra de mala gana en el dormitorio 2. Me dispongo a volver al dormitorio 1 a dormir. Cuando veo a Xiao Wei parada en la puerta. Obviamente me está esperando. ¿Qué pasa? Xiao Wei junta las manos, inquieta, y me mira. Al verla así, abro la puerta del búnker. Pasa, hablamos dentro. En cuanto entra, se apresura a decir. Ya manejo la torreta de ballesta con mucha soltura. Asiento. Aprendes rápido. Entonces, ya cuento como alguien que aporta algo. Ahora entiendo lo que quiere preguntar. La provoco a propósito. Antes querías irte con el escuadrón de rescate antimutantes, ¿no? Ahora justo tienes la oportunidad. Aunque no sé con qué intenciones reclutan gente. Seguro que las condiciones allí son mejores que aquí. Hasta podrías tener tu propia habitación. Antes de que termine la frase, veo que a Xiao Wei se le caen las lágrimas. No quiero irme. Aprenderé a hacer más cosas, lo prometo. No me entregues, por favor. Le pregunté con una sonrisa. Si me extrañas tanto, pues no te vayas. Xiao Wei se sonrojó, dio una patada al suelo y salió corriendo. Quiero quedarme aquí. Después de que Xiao Wei se fuera, me acosté en la cama pensando. ¿Por qué el escuadrón exige un rehén por búnker? ¿Para qué será? ¿Para ampliar sus filas? Me quedé dormido sin darme cuenta, con la duda aún en la cabeza. Al despertar, ya eran las 3 de la tarde. Salí. Y vi a Xiao Wei de pie en el balcón, mirando hacia afuera. Me acerqué. Había 2 coches en el jardín bajo nuestra ventana. Una docena de personas con trajes NBQ y armas del escuadrón rodeaban la entrada de un edificio cercano. Por su actitud de alerta,
Parecía que estaban en un punto muerto con algo dentro del edificio. Le pregunté a Xiao Wei, ¿qué pasa? Los coches llegaron hace media hora. Y desde entonces están ahí rodeándolo. Observé el edificio con atención. Día soleado, el sol se reflejaba en los cristales, creando un brillo deslumbrante. De repente pensé en el hombre pálido. Podría ser él. En ese momento, vi que los que estaban afuera empezaron a moverse. Con cautela, unos cuantos entraron por la puerta del edificio. Poco después, vi que los que se habían quedado afuera también entraron. Entonces, de repente, vi que el edificio se estremeció. Una fuerte explosión, seguida de llamas. Los gritos de agonía se sucedían unos a otros. Algunos, envueltos en llamas, saltaban desde los pisos superiores. Pero era demasiado alto. Aún así, seguían saltando desesperados. Tiñeron de rojo el suelo, como si hubieran florecido flores escarlatas. Al ver esto, Xiao Wei se tapó la boca con un grito ahogado. Pensé, esto está mal. Algo grave va a pasar. En menos de una hora, llegó otro vehículo. Bajaron varias personas. Ignorando el fuego, se lanzaron dentro. Poco después, los vi salir llevando una bolsa negra. Subieron al vehículo y se alejaron a toda velocidad. ¿Qué era eso? ¿Qué haría que el escuadrón sacrificara tantas vidas? ¿Solo para obtenerla? La tarde transcurrió en un silencio pesado. Yo estaba sentado en el sofá, jugando en el móvil. Los demás no habían salido de sus habitaciones. Si el escuadrón de rescate antimutantes insiste en llevarse a alguien, que prueben su puntería. Entonces, golpearon la puerta. Un peso se me quitó del pecho. Por fin habían llegado. Abrí la puerta. Afuera, como esperaba, el escuadrón NBQ con armas. Al verme abrir, preguntaron, ¿cuántos hay aquí? ¿Queda sitio? Me quedé desconcertado. ¿Qué querían decir? Uno de los miembros dijo, algo avergonzado, tenemos compañeros heridos. Buscamos un anfitrión del búnker que nos dé refugio. Miré detrás de él y vi a otro miembro del equipo, sosteniendo a alguien quemado y carbonizado. Sí, tengo espacio. Pero déjame revisar primero. Él rápidamente asintió. Entiendo, revisa según el protocolo. Me hice a un lado y los dejé entrar. Señalé el cuarto 2. Vayan allí. Ellos dos ayudaron al herido a entrar. Después de acomodarlo, el miembro del equipo salió. Se presentó. Me llamo Feng Wei. Soy el líder de este equipo. Él es Li Qian. El herido es Wang Gan. Somos los sobrevivientes de la explosión de antes. En ese momento, Tang Xiaoyue preguntó. ¿Por qué no regresan con el escuadrón de rescate antimutantes? Feng Wei sonrió con amargura. Fallamos en la misión. Según las reglas, nos castigarían si volviéramos. Y nadie sabe que los tres seguimos vivos. Pregunté. ¿Cuál sería el castigo? Feng Wei no respondió más. Así que no seguí preguntando. Pasó la tarde. Nadie más tocó a la puerta. Parece que el escuadrón de rescate antimutantes no vendrá hoy. La fría voz del sistema sonó puntual. Sistema. A partir de hoy, ya no se anunciarán las características de los mutantes. Pronto se actualizará el ranking de eliminación de mutantes. Los 3 primeros anfitriones del búnker recibirán recompensas adicionales. En el futuro, no se contabilizará el número de visitantes. Anfitriones, esfuércense por sobrevivir. Me quedé helado. ¿Acaso los mutantes han evolucionado hasta un punto? ¿Ni el sistema puede distinguirlos? Un sudor frío me recorrió. El sistema ya no puede contar a los futuros visitantes. ¿Qué diablos está pasando? Si no podemos obtener información a través del sistema, ¿qué vamos a hacer? En ese momento, vi que Zhang Kai había respondido a mi mensaje privado. Zhang Kai, hermano, tengo un gran problema. Ayer, cuando regresé de salir, encontré a un humano real muerto por mutantes en mi búnker. Me alarmé. Luce, ¿no revisaste bien antes? Zhang Kai, no, es que no pude distinguirlo. Esta noche solo quedamos 2 personas en mi búnker. Si esa cosa maldita viene, probablemente no sobreviviré esta noche. Si mañana no respondo a tu mensaje, ven y toma todos los suministros. Luce, ven a mi búnker. Zhang Kai, no puedo. Intenté acoger a otro anfitrión. Justo a la medianoche, ese anfitrión explotó. Cerré el chat privado. Ya casi es hora de la visita. No puedo ir a ayudarlo. Solo espero que Zhang Kai pueda superar esta crisis. En ese momento, Tang Xiaoyue trajo la radio. Se acercó, hermano Lu, esto acaba de emitir sonidos. Lo tomo, la radio chisporrotea y zumba. Poco después, se escuchan vítores, alguien grita a todo pulmón. Tipo cualquiera, hemos logrado la victoria en esta batalla. Luego hay un coro de muchas personas celebrando. Esperamos un poco más y nos damos cuenta de que ya no emite más sonido. Le pregunto a Tang Xiaoyue. ¿Qué decía esta radio antes? Antes la escuché sonar una vez. Estos días, cuando no tenía nada que hacer, le estuve dando vueltas. Hace un rato, al sintonizar canales, escuché este canal hablando.
Pero había tanta gente que no se entendía nada. Dejo la radio. Esta noche no sé cuántas oleadas de visitantes vendrán. En un rato todos prepárense. Bien, voy a avisarles. Tang Xiaoyue termina de hablar y se va. Pronto suena un golpeteo frenético y violento en la puerta. La puerta tiembla con golpes desesperados. De nuevo es Liu Nian quien va a abrir y revisar. Apenas abre la mirilla, se escucha su grito estridente. ¡Ah! Alzo la vista hacia allá. Liu Nian retrocede rápidamente, a toda prisa. Por la mirilla se ve que entra un brazo, delgado, seco, duro y oscuro. Sus dedos afilados, azulados y negruzcos. Por suerte, Liu Nian reaccionó rápido y retrocedió a tiempo. Si no, con solo un arañazo, seguro quedaría desgarrada. Me apresuro a la cocina, busco unos cuchillos de cocina. Los pruebo balanceándolos, elijo uno que se sienta decente en la mano. Afuera, los golpes en la puerta no cesan. La puerta tiembla, sacudiendo el polvo que cae. Me acerco a la entrada, ese brazo sigue forcejeando y agarrando al aire. Ajusto el cuchillo en mi mano y descargo un golpe con fuerza. Un grito gutural, sangre verde salpica. La mano cae al suelo. Los dedos se mueven un par de veces y luego se quedan rígidos. Los golpes afuera cesan brevemente. Luego regresan, con más fuerza. Ya no parecen golpes. Es como si estuvieran aporreando la puerta. Por la abertura de la mirilla entran 4 o 5 brazos más. Forcejean y agarran ciegamente desde todos los ángulos. Tomo mi cuchillo y corto otro. Ve a sacar a Wang Min. Deja de esconderte ahí adentro fingiendo estar muerto. Al oírme, Tang Xiaoyue entra rápido a llamarlo. Al poco rato, Wang Min sale temblando. Ve a la cocina, busca un cuchillo, y a cortar. Wang Min se demora y titubea en la cocina. Feng Wei llega en ese momento, lo ve, y sin decir palabra. Va por un cuchillo. Nos apostamos junto a la puerta. Por fuera entran unos brazos, nosotros los cortamos. No pasa mucho tiempo. Ya llevamos más de 10 manos cortadas. El golpeteo en la puerta cesó. Aproveché para abrir la tronera. Le grité a Xiao Wei, ahora, dispara. Solo se escucharon alaridos de agonía tras la puerta. Esperé un momento. Empuñé el fusil, abrí la puerta y salí disparado. En la entrada yacían varios mutantes abatidos por Xiao Wei. Un poco más allá, otros mutantes, con apenas medio brazo, seguían en pie. Al ver la puerta abierta, lanzaron un rugido y cargaron de nuevo. Sin pestañear, les volé la cabeza a tiros. De los techos goteaba una sustancia blanquecina y amarillenta, sesos. Corredor inundado de líquido verde viscoso y fétido. Y esto solo fue la primera oleada. Con razón el sistema ya no lleva la cuenta de visitas. La situación actual es imposible de cuantificar. Me apresuré a volver a la habitación. Abrí la tienda del sistema y busqué armas blancas. Compré varios machetes. Mi nivel aún no es suficiente. En la tienda todavía no puedo comprar armas de fuego. Los mutantes que acabé de eliminar me dejaron una buena cantidad de créditos. Le pasé un machete a Feng Wei. Como salido de un entrenamiento formal, rápido, preciso y letal. Fui a la cocina y saqué a rastras a Wang Min. Le di un machete también. Con el líquido verde y pegajoso salpicado en mi ropa. Lo miré con una frialdad glacial. Cuando vengan más mutantes, tú sales al frente. Si no, te parto en dos, maldito cobarde. Wang Min, temblando, asintió repetidamente, agarrando el machete. En eso, se me erizó el vello de la nuca. Miré hacia atrás. El hombre pálido y delgado había aparecido sin hacer ruido. Estaba en la puerta, sonriéndome. Buenas noches, señor Lu. Parece que acaba de librar una batalla intensa. Le respondí con fastidio, sí. Ahora hay 9 personas aquí. Supera con creces tu requisito. Hasta cumplí el de la próxima vez. El hombre pálido entrecerró los ojos y escudriñó la habitación. Volvió a sonreír. Qué suerte tiene, señor Lu. Pero... me quedé helado. ¿Quién dijo que el próximo requisito también es numérico? ¿Entonces cuál es? El hombre pálido sonrió. Eso lo sabrá en nuestro próximo encuentro. Lo espero con ansias. Dicho esto, se esfumó rápidamente. Miré el lugar donde estuvo. ¿Quién demonios es ese hombre pálido? ¿Quién está emitiendo estas misiones? Antes de que pudiera pensarlo más, vi una horda de mutantes. Cerrando la puerta al ver algo acercarse, avisé a todos. A trabajar. Cuando el cielo comenzó a clarear, bajé el arma, jadeando. Miré a Feng Wei, doblado sobre su machete, también sin aliento. ¿Cuántas oleadas llevamos? Preguntó Feng Wei con la voz ronca. 4. ¿Habrá más? Negué con la cabeza. ¿Amaneció? Se acabó. El sonido de los créditos resonó en mi cabeza toda la noche. Mis nervios ya están completamente embotados. Liu Nian, tú y Lin Wan limpien la entrada. Miré a Wang Min y le di una palmada en el hombro. Bien hecho. Él se desplomó de rodillas por el golpe. Luego vomitó sin parar. Corrí a la habitación 1. Esta noche me dejó agotado. Necesito ir a lavarme y dormir un rato. Cuando desperté, miré mi teléfono.
Ya eran las 5 de la tarde. Me acordé de Zankai y abrí rápidamente el chat privado. Luce, hermano Zankai. ¿Cómo estás? Luego abrí la sala de chat. La mitad de los anfitriones verdes del búnker desaparecieron. Solo unos pocos estaban hablando. Anfitriona, a carajo. Anoche llegó una oleada de mutantes. Por suerte, aquí tengo a un tipo fuerte que hace ejercicio. Anfitrión B. Ayer, el escuadrón de rescate antimutantes se llevó a alguien de mi lugar. Dijeron que se llevarían a una persona cada día a partir de ahora. Estuve un rato en la sala de chat. Zankai todavía no me había respondido. Cerré la ventana de chat, decidido a esperar hasta el amanecer. Si no había respuesta para entonces, iría a buscarlo. Me acerqué a la puerta y miré esta puerta de acero. Después de anoche, estaba llena de agujeros. Definitivamente no aguantaría otra noche. Abrí la tienda, busqué mejora y cliqué en puertas y ventanas. Se oyeron ruidos de construcción. Esperé media hora hasta que cesaron. Vi que la puerta mejorada era 3 veces más gruesa que antes. La mirilla ahora tenía columnas de acero. Puertas mejoradas, necesitaba una torreta de ballesta. Abrí la sección de armas y encontré una ballesta, con más potencia. Y que además podía disparar en ráfaga. Calculé los créditos, aunque costaba el doble que la torreta de arco. Su poder destructivo era mucho mayor. Apreté los dientes y la compré de todos modos. Al otro lado de la torreta de arco, se escuchó otro ruido de construcción. Cuando cesó el ruido, había aparecido una torreta de ballesta. Me senté en ella y vi que, resultaba que tenía puntería automática. Incluso podía configurarla para apuntar a mutantes o a humanos. Lo caro tenía ventajas. Tras probarla un rato, miré otras armas en la tienda. De verdad quería comprarlas todas. Pero los créditos necesarios eran demasiados. Al pasar a la página principal de la tienda, descubrí que la sección de alimentos había desbloqueado la carne. Al entrar, de repente sentí un hambre voraz. Tras comer raciones y fideos tanto tiempo, esas imágenes de carne se veían increíbles. Al ver esas imágenes con la carne jugosa, mi mente automáticamente recordó el aroma fresco y delicioso. Esa textura jugosa y tierna, sin ser grasosa. Se me hace la boca agua, no puedo evitarlo. Pero el precio es una locura, una verdadera estafa. ¿Quién en su sano juicio pagaría 1000 créditos por un plato de costillas? Tendrías que matar a 10 mutantes para comprar uno solo. Con 50 créditos te compras un fideo instantáneo. ¿Quién sería tan pendejo? Xiao Wei sale de la habitación. Me ve parado en la puerta, con un plato en cada mano, y pregunta. Hermano Lu, ¿de qué te ríes como idiota ahí parado? Yo respondo rápido. Llama a todos. Hoy cenamos como reyes. Cuando los demás salen. Y ven los 2 enormes platos de costillas en la mesa. Junto con una gran olla de arroz humeante. Todos gritan de alegría. Anoche se mataron trabajando. Esto se compró con los créditos de anoche. Esta noche, a darle con todo otra vez. Al caer la noche, los golpes en la puerta resuenan puntuales, como un reloj. No sé si fue por la energía de las costillas. O por las ganas de repetir mañana, pero todos pelearon como posesos. Hasta Liunian, con una pata de silla en la mano. Le machacaba la cabeza a un mutante, mascullando. Un plato de costillas, otro plato de costillas. Terminada la pelea, reviso los mensajes privados otra vez. Zankai no ha respondido en toda la noche. Pienso ir a echar un vistazo. Miro a Fengui. ¿Qué tal? ¿Aún tienes fuerzas? Sí, puedo. Pues ven conmigo. Luego miro a Wan Min, y tú también, no te escabullas. ¿Quieres comer costillas otra vez o no? Al mencionarlas, a Wan Min se le iluminan los ojos. Inmediatamente agarra su machete y sale. ¿Qué esperan, cabrones? Apúrense. Fengui y yo intercambiamos una mirada. Y salimos corriendo detrás de él. Llegamos al lugar que Zankai había mencionado. La caseta de vigilancia del estacionamiento. Es plena madrugada. La visita de los mutantes acaba de terminar. Solo se escuchan los pasos de nosotros 3. Retumbando en el vacío estacionamiento subterráneo. Mientras caminamos, una inquietud crece dentro de mí sin razón. El silencio a nuestro alrededor es demasiado denso, ni siquiera hay viento. De repente, unos pasos pesados resuenan adelante. ¡Zas! El suelo tiembla levemente. Aprieto mi fusil de asalto. En voz baja, les ordeno a Fengui y Wan Min que se peguen a la pared. Con la tenue luz de la linterna, veo detrás de una columna una enorme sombra que emerge. La cosa mide más de 3 metros. Su cuerpo está cubierto de escamas verde negruzcas. Una cola gruesa se arrastra detrás, pero lo más perturbador es que su torso superior tiene rasgos femeninos. Incluso tiene una melena larga en la cabeza. Wan Min, aterrado, flaquea y casi se arrodilla. Temblando, preguntó, ¿qué clase de monstruo es ese delante? Le di una patada en la pierna a Wan Min para que cerrara el pico. La dinosaurio mujer pareció oír el ruido y giró la cabeza de golpe. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en nosotros. Al instante soltó un chillido agudo y desgarrador. Su cuerpo enorme arremetió como un tanque.
No lo dudé ni un segundo y abrí fuego. La boca del fusil de asalto escupió llamas. Las balas impactaron en sus escamas y saltaron chispas. La resistencia de este bicho es increíble. Fenway tampoco se quedó de brazos cruzados. Se abalanzó por el flanco. Alzó su machete y lo descargó con fuerza en la corva del monstruo. El bicho rugió de dolor y su cola azotó con violencia. Lanzó por los aires un coche abandonado que había al lado. Aprovechando que giraba la cabeza, apunté a sus ojos inyectados en sangre. Un disparo preciso, y estalló sangre verde. El monstruo aulló y embistió ciego. Aprovechando la oportunidad, agarré a Fenway y arrastré al tembloroso Wang Min. Corrimos hacia la caseta de vigilancia en el fondo del aparcamiento. La pesada puerta de metal estaba entreabierta. La derribé de una patada y apunté con el fusil al interior. Estaba vacía. Zhang Kai no estaba. Había una capa de polvo sobre la mesa. Parecía que se había ido a toda prisa hacía tiempo. La caja de suministros en la esquina estaba revuelta y desordenada. Pero por suerte, quedaban bastantes cosas. Vi unas palabras torcidas escritas con sangre sobre la mesa. Decían, el escuadrón de rescate está matando. Corre. El corazón me dio un vuelco. Parece que todas mis sospechas eran ciertas. El escuadrón de rescate antimutantes no son salvadores. Están limpiando a anfitriones de alto nivel como nosotros. Fenway palideció al ver las palabras de sangre. No perdí el tiempo en palabras. Guardé la comida y agua en mi inventario. Llené 3 mochilas hasta los topes. Wang Min por fin empezaba a reaccionar. No paraba de preguntar, ¿y ahora qué hacemos? Con el rostro helado, le lancé la mochila más pesada para que la cargara. Dije, a casa, rápido. No podemos quedarnos aquí. De camino, esquivamos los sonidos de los monstruos. Corrimos de vuelta al búnker. Un fuerte olor a sangre me golpeó las fosas nasales. Un mal presentimiento se apoderó de mí al instante. Abrí la pesada puerta. Silencio mortal. Tang Xiaoyue y Xiao Wei, aterrorizados, se acurrucaban en un rincón, temblando de pies a cabeza. Wang Min, al oler la sangre, se lanzó como un loco hacia el dormitorio 2. Al instante, desde dentro llegó su grito desgarrador. Agarrando el rifle, me acerco rápidamente. La escena ante mis ojos hace que mi mano se aferre al arma con fuerza. Liu Nian yace inerte en un charco de sangre. Su muerte es extremadamente espantosa. Wang Min, arrodillado en el suelo, llora desconsoladamente. Gira la cabeza y nos clava la mirada con los ojos inyectados en sangre. Grita, preguntando quién demonios hizo esto. En este búnker sellado. Es imposible que haya entrado un mutante del exterior. El asesino solo puede estar entre nosotros. Mi mirada gélida recorre a cada persona en la sala. Tang Xiaoyue, con los ojos rojos, niega frenéticamente. Ella y Xiao Wei pasaron la noche en la sala. Xiao Wei también se esconde asustada detrás de mí. Entonces, mi mirada se posa en Wang Gan, el herido. Y en Ling Wan, que está parada a un lado. De repente, recuerdo la anomalía de anoche, cuando se hizo el recuento. Cuando traje a Ling Wan y a Nian Nian anoche, el sistema no lo registró como humanos bajo protección. Tampoco otorgó la recompensa en créditos. En ese momento pensé que era por el límite de capacidad del anfitrión. Pero ahora veo que no era eso en absoluto. De un golpe, levanto el rifle y le monto el cerrojo. El oscuro cañón apunta directamente a la cabeza de Ling Wan. Le pregunto con una sonrisa fría, ¿ya terminaste de fingir? Ling Wan inmediatamente pone una expresión de pánico extremo. Las lágrimas brotan al instante. Llora y dice, hermano Lu, ¿por qué me apuntas con el arma? Xiao Wei tira de mi manga a un lado. Dice, hermano Lu, no te habrás equivocado. ¿Cómo podría la hermana Ling Wan ser una mutante? No les hago caso. Mi dedo se apoya en el gatillo. ¿Por qué el sistema no te reconoció para la recompensa ayer? El llanto de Ling Wan se corta de golpe. Su rostro lastimero se transforma al instante en una máscara impasible. Vuelvo la mirada hacia Wang Gan, que finge debilidad en el suelo. Digo, ¿y tú también? ¿Eres el infiltrado del escuadrón antimutantes? Wang Gan y Ling Wan intercambian una mirada. Ambos atacan simultáneamente, con violencia repentina. La piel carbonizada de Wang Gan se agrieta de repente. Le brotan púas óseas afiladas, de un verde grisáceo. Se lanza hacia mí como una araña gigante. Los rasgos de Ling Wan se contorsionan aún más. Sus ojos se transforman al instante en una neblina gris antinatural. Sus uñas se alargan, convirtiéndose en garras verdes. No muestro ni un ápice de pánico. El rifle en mis manos escupe fuego. 2 estruendos explosivos retumban. Las balas atraviesan con precisión el cráneo de Wang Gan. Un líquido viscoso, amarillo y blanco, salpica la pared. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de desplomarse. Al ver esto, Ling Wan soltó un alarido desgarrador. Se volvió y agarró el cuello delgado de Nian Nian. Sus uñas afiladas presionaron la piel de la niña. Con una voz rasposa como lija, me amenazó. «Suelta el arma. O le rompo el cuello a esta mocosa». Nian Nian estaba tan aterrada que ni siquiera podía llorar. Solo me miraba con ojos suplicantes y desesperados. Mi mirada era fría como el acero.
En el apocalipsis, lo peor es dejarse chantajear. Ni siquiera parpadeé. Sin dudarlo, apreté el gatillo. ¡Pum! La bala rozó el cuero cabelludo de Nian Nian. Y se incrustó con precisión en la frente de Ling Wan. La fuerza del impacto lanzó el cuerpo de Ling Wan hacia atrás. No tuvo ni la oportunidad de forcejear. Su cadáver pronto se convirtió en un charco de líquido verde y fétido. Wang Min, sentado en el suelo, estaba paralizado por el miedo. No podía creerlo de ninguna manera. La frágil Ling Wan era en realidad un mutante aterrador. Feng Wei también estaba pálido como un muerto. Se acercó al cadáver de Wang Gan y lo registró. Pronto sacó un comunicador negro de entre la ropa. El comunicador emitía un zumbido de estática. Luego, una voz masculina y gélida salió de él. Habitación del objetivo 2, ¿limpieza completada? Respondan. La mano de Feng Wei temblaba tanto que no podía sostener el comunicador. Me miró, su mirada llena de incredulidad. Con el rostro helado, me acerqué y aplasté el comunicador de un pisotón. Así que ese era el secreto de la muerte del anfitrión. El escuadrón de rescate antimutantes no venía a salvar a nadie. Mutantes disfrazados se infiltran en búnkeres. Una vez dentro, destruían y asesinaban desde adentro. Luego enviaban gente para reclamar los suministros. Esos avatares desaparecidos en la sala de chat. Esos anfitriones que morían en silencio. Todos eran víctimas de este método vil. Acabar con esos dos mutantes de alto nivel hizo que el sistema sonara con gloriosas notificaciones. Felicidades, anfitrión. Eliminaste 2 mutantes infiltrados de alto nivel. Recompensa por eliminación, 5.000 créditos. 2 kits de eliminación avanzada obtenidos. Al oír los 5.000 créditos, un gran peso se me quitó del pecho. Era una fortuna enorme. Podría cambiar completamente mi situación actual. Abrí el panel de operaciones del sistema. El saldo de mi cuenta me hizo estallar de alegría. No lo dudé ni un segundo. Abrí la tienda del sistema y busqué la opción para mejorar el búnker. Sin dudarlo, elegí actualizar el apartamento al nivel 5. En el instante de confirmar, el edificio entero pareció cobrar vida. Un estruendo ensordecedor de reestructuración retumbó en mis oídos. El espacio a mi alrededor se expandía ante mis propios ojos. La pequeña sala de estar se transformó en una amplia sala de mando. Paredes reemplazadas por acero grueso. Balcones sellados con vidrio antibalas. Puerta blindada actualizada a hidráulica. Pero lo que más ansiaba no era eso. El tono claro del sistema sonó. Felicidades, anfitrión del búnker. Tu búnker ha alcanzado el nivel 5. La tienda avanzada de armería está ahora completamente desbloqueada. El anfitrión puede gastar créditos para comprar armas de fuego y munición. Froté mis manos emocionado y abrí la tienda de armas. La pantalla se llenó de todo tipo de equipo de nivel militar. Subfusiles, ametralladoras y granadas potentes. Incluso había rifles de francotirador pesados. Así se cura la fobia a la falta de potencia de fuego. Gasté 2.000 créditos. Me compré un fusil de asalto nuevo y de calidad refinada. Y para Feng Wei, un subfusil con mira de punto rojo. De paso, reabastecí 1000 rondas de munición. También compré 10 granadas de una vez y las guardé en el chaleco táctico. El resto lo usé para agua y carne de calidad. Ahora sí, mi búnker se había convertido realmente en una fortaleza inexpugnable. El sistema, la tienda del sistema, una fortaleza inexpugnable. Hasta el aire estaba impregnado del olor reconfortante de aceite y pólvora. Tras una noche de pánico y carnicería, todos estábamos al límite. Después de ocuparnos de los restos de Union y de una comida caliente rápida, todos menos yo, que me quedé de guardia, cayeron en la cama y se durmieron profundamente. Monté guardia hasta el amanecer. Al mediodía desperté a Feng Wei, ya que habíamos desenmascarado al escuadrón de rescate antimutantes. No podíamos quedarnos de brazos cruzados. Teníamos que salir y atacar. Ir en busca de más recursos de munición y de la verdad. Dejé a Tan y a Xiao Wei a cargo, puerta cerrada. Tomé a Feng Wei, completamente equipados, y salimos del búnker de nuevo. El mundo exterior estaba aún más destrozado que antes. Calles bulliciosas, ahora solo escombros. Los mutantes merodeaban por los rincones oscuros. Pero ahora, con munición de sobra, si se atrevían a asomar la cabeza. Disparaba sin dudar para recolectar créditos. Feng Wei y yo seguimos la ruta que habíamos explorado antes, en dirección al coche de policía abandonado. Caminamos unos 2 kilómetros. Edificios más grandes y extraños. En el borde de las ruinas de la ciudad, me detuve. En el suelo, no muy lejos, apareció un amplio túnel blindado. Una enorme puerta de acero bloqueaba el camino. En la compuerta, con pintura roja, se leían unas palabras. Paso de aislamiento zona D. Al lado, filas de alambradas habían sido arrancadas a la fuerza. Al ver esto, una idea repentina cruzó mi mente. Resulta que todas las zonas no estaban aisladas y desamparadas. La zona y las demás, en realidad están conectadas. La existencia de estas compuertas de aislamiento lo demuestra. Quizás el grueso del escuadrón antimutantes no está aquí. Se infiltraron desde otra zona. Mientras examinaba esa compuerta de acero,
Una ráfaga de viento frío pasó. Un escalofrío repentino recorrió mi espalda. Esa sensación de ser observado por una serpiente venenosa regresó. Giré la cabeza lentamente. En el techo de un auto abandonado, no muy lejos. Sin saber cuándo, estaba parado ese hombre alto, delgado y pálido. Como siempre, vestía esa túnica plateada. Su rostro pálido mostraba una sonrisa espeluznante. Bajo el sol ardiente, ni siquiera proyectaba una sombra. Me miró y aplaudió suavemente. Su tono tenía un elogio perturbador. Dijo, señor Luce, realmente me ha sorprendido. Ascendió tan rápido a un búnker de nivel 5. Incluso logra ver más allá de la superficie de este patético juego. Levanté el fusil que colgaba de mi pecho y lo miré fríamente. Dije, deja de andar con tus juegos de fantasmas. ¿Qué relación tienes tú con el escuadrón de rescate antimutantes? El hombre pálido soltó una carcajada de repente. Su risa era tan estridente como unas rasgando una pizarra. Flotó desde el techo del auto y aterrizó no lejos de mí. Dijo, ¿cree, señor Lu, que esto es solo una simple cacería? ¿Aún no se ha dado cuenta? En realidad, siempre ha habido otro grupo, desde lo alto. Observando, a través de medios ocultos. A todos ustedes, los anfitriones del búnker. Cada uno de sus movimientos, su miedo, su desesperación. Todos son datos que ellos estudian y de los que se divierten. El escuadrón de rescate antimutantes no es más que sus infiltrados. Al oír este impactante secreto, mis pupilas se contrajeron de golpe. Observando a todos los anfitriones. Si es así, entonces detrás de este apocalipsis se esconde una mano negra tan inmensa que asfixia. Le pregunté, ¿por qué me dices todo esto? ¿Cuál es tu propósito? La sonrisa en los labios del hombre pálido se desvaneció gradualmente. Una luz extremadamente compleja brilló en sus cuencas oculares profundas. Dijo, porque el enemigo de mi enemigo es una pieza útil. Tengo muchas ganas de ver cómo le das la vuelta a este juego perdido. Tal vez podamos colaborar de manera agradable. Ve a desenmascarar a los que están sentados detrás de esos monitores. Soltó una risa fría y preguntó, ¿y por qué debería confiar en ti? Rugido de motores a lo lejos. Una caravana del escuadrón de rescate antimutantes se acercaba. El cuerpo del hombre pálido comenzó a desvanecerse gradualmente. Como si se fundiera en el aire, dejó una última frase. Dijo, para sobrevivir, tu fuerza individual es insignificante. Necesitas verdaderos guerreros. Ve a buscar a aquellos que aún no están contaminados. Nos veremos pronto. Y con eso, desapareció por completo. Le hice una señal a Fenway. Y nos escondimos rápidamente detrás de un refugio cercano. La caravana se detuvo no muy lejos. Un grupo de rescatistas fuertemente armados saltó de los vehículos. Y comenzaron a buscar supervivientes en la zona. Fenway y yo estábamos a punto de buscar una oportunidad para retirarnos. Tiroteo intenso en un supermercado abandonado. Llamas iluminaban el cielo. Alguien enfrenta al escuadrón antimutantes. Asomé la cabeza desde detrás del refugio para mirar. En el supermercado abandonado, lenguas de fuego no dejaban de escupir. Varios hombres cubiertos de sangre. Resistían desesperadamente, parapetados tras los estantes. Las armas que empuñaban eran simples. Compradas en la tienda del sistema. Al otro lado, el bien equipado escuadrón de rescate antimutantes. Los miembros con trajes de protección química avanzaban implacablemente. Reconocí a algunos de los que estaban dentro del supermercado. Eran anfitriones de alto nivel sobrevivientes. Ellos también descubrieron el secreto. Ahora, los humanos reales que conocían la verdad. Y los anfitriones se habían unido. Ya no esperaban pasivamente la muerte, sino que habían elegido luchar. Pero la diferencia de poder era abismal. Las armas iniciales de la tienda del sistema simplemente no podían penetrar la armadura de los trajes de protección. Serían rodeados y aniquilados. Lo tenía muy claro. El poder individual es insignificante frente a un equipo organizado. Si salía ahora, sería una muerte inútil. Tenía que formar un equipo fuerte. Justo en ese momento, la pared lateral del supermercado explotó, abriendo un gran boquete. Entre el vuelo de escombros y ladrillos, 3 figuras ágiles se abrieron paso aprovechando el polvo y el humo. Sus movimientos eran letales, su coordinación táctica, perfecta. Con cuchillos de combate en mano, golpeaban con precisión. En un instante, cortaron las gargantas de 2 rescatistas. Mis ojos brillaron. Eso sí es entrenamiento de fuerzas especiales de primera. No tienen armas de fuego. Pero su combate cuerpo a cuerpo es puramente letal. Aprovechando el caos en la formación del escuadrón de rescate, le hice una señal a Fenway. Ambos abrimos fuego desde los flancos simultáneamente. El fusil de asalto mejorado era increíblemente potente. Ráfaga de balas desgarró la línea defensiva. Esos soldados especiales reaccionaron con una velocidad asombrosa. Inmediatamente recogieron las armas del suelo y contraatacaron. En menos de 2 minutos, aniquilamos a todo el escuadrón de rescate. Cuando el humo se disipó, los 3 soldados especiales nos apuntaban con sus armas, alertas. Anfitriones rescatados jadeaban en el suelo. Bajé mi arma y levanté las manos, indicando que no era una amenaza.
El líder era un tipo duro con la cara llena de cicatrices. Me miró fríamente y preguntó quién era yo. Le dije que era el anfitrión de un búnker de nivel 5. Sin mi fuego, no habrían escapado tan fácil. Los 3 soldados especiales se miraron entre sí. El de las cicatrices guardó su arma. Dijo que eran sobrevivientes del Escuadrón Tigre. Sobrevivieron gracias a su excelente entrenamiento. Suministros agotados, 3 días con hambre. Al escuchar eso, sonreí por dentro. Eran como matones de élite que me caían del cielo. Abrí directamente mi mochila táctica. Saqué carne premium de la tienda del sistema. Y unas cuantas piernas de pollo asadas, chorreando grasa. Un intenso aroma a carne se esparció instantáneamente en el aire. Las nueces de Adán de los 3 soldados especiales se movieron bruscamente. Sus ojos se clavaron en el pollo y la carne que tenía en las manos. Les lancé una pierna de pollo a cada uno. Síganme para carne y armas. Regalo de bienvenida. En mi búnker, los suministros están garantizados. En este apocalipsis, lo que más falta hace es confianza y fuerza. Si están dispuestos a unirse a mi grupo, les garantizo que podrán vivir como personas. El de las cicatrices arrancó un gran trozo de pollo y lo devoró. Masticaba mientras intercambiaba miradas con los otros 2. Finalmente, asintió con fuerza. Dijo, mientras nos den de comer y podamos matar a esos monstruos, el Escuadrón Tigre les vende su vida. Con la incorporación de estos 3 soldados especiales de élite, el primer paso para formar mi equipo se completó con éxito. Les repartí la munición sobrante. Y pregunté a los anfitriones del búnker rescatados cuáles eran sus planes. Ellos sonrieron amargamente y dijeron que su búnker estaba destruido. Planeaban ir a otras zonas en busca de grupos más grandes. Nos deseamos buena suerte y seguimos caminos separados. Con Feng Wei y el escuadrón de fuerzas especiales, me preparo para evacuar. En ese preciso instante, de las sombras en la esquina emerge lentamente una figura familiar. Es el hombre alto, delgado y pálido. Los soldados de élite alzan sus armas al instante, apuntándole. Bajo los cañones y digo, es uno de los nuestros. El hombre pálido mantiene esa sonrisa inquietante en el rostro. Mira a los soldados detrás de mí. Y dice, la eficiencia del señor Luce es realmente asombrosa. Ya que tienes tu propio equipo de élite, comencemos nuestra colaboración formal. Le pregunto, ¿en qué consiste esa colaboración? El hombre pálido saca un mapa desgastado y me lo lanza. Dice, el escuadrón de rescate antimutantes tiene un laboratorio secreto cerca de aquí. Allí encontrarán la verdad que buscan. Pero el perímetro del laboratorio está custodiado por problemas. Dicho esto, se disipa en el aire como niebla, una vez más. Atrapo el mapa y lo examino con detenimiento. Fábrica abandonada junto a la zona B. Para rebelarse, hay que cortar por lo sano. Con un gesto, llevo al equipo directo a la fábrica. Media hora después, acechamos junto a la alambrada que rodea el perímetro. La puerta principal de la fábrica está sellada. El patio está plagado de jaulas destrozadas y huesos esparcidos. Me pego a la pared y echo un vistazo al interior. De repente, un gruñido espeluznante resuena. Varios perros, del tamaño de terneros, emergen de las sombras. Bestias ulceradas, con músculos deformes. Sus bocas están armadas con colmillos afilados como dagas. Sus garras se hunden profundamente en el suelo de cemento. Son perros mutantes. Cara de cicatriz susurra, estas bestias tienen un olfato agudísimo. Si nos descubren, atraerán a todo el escuadrón de rescate. Entrecierro los ojos y desenvaino la daga militar de mi cintura. Digo, nada de disparos. Hay que eliminarlos en silencio. Los 5 nos dispersamos al instante, con perfecta sincronía. Compro carne cruda ensangrentada en la tienda. Lanzo la carne con fuerza hacia el otro extremo del patio. Los perros mutantes, al oler la sangre, se abalanzan sobre ella. Bajan la cabeza a desgarrarla en segundos. Los 5 perros mutantes son eliminados. Sin siquiera emitir un sonido. Arrastramos los cadáveres y los escondemos entre la maleza. Nos deslizamos rápidamente hacia la entrada del laboratorio subterráneo. La entrada está bloqueada por una pesada puerta electrónica con clave. No hay forma de forzarla. Examino con atención el teclado numérico. Algunas teclas están notablemente desgastadas. Basándome en mi comprensión del sistema y de todo este tinglado, probé con las siglas y códigos del escuadrón de rescate antimutantes. Lo intenté 3 veces. VIP la puerta se deslizó lentamente hacia los lados. Entramos en fila. Apenas entramos al túnel subterráneo. Un olor penetrante a formol y carne podrida nos golpeó de lleno. A ambos lados del pasillo había enormes tanques de cultivo de vidrio. Al apuntar con las linternas, la escena que vimos nos dejó a todos sin aliento. Los tanques contenían humanos y animales deformes de todo tipo. Algunos cubiertos de escamas. Otros con las extremidades completamente transformadas en garras afiladas. Otros solo eran una cabeza enorme. Tanques con etiqueta del escuadrón antimutantes. Con registros detallados de fusión genética y datos experimentales. Cada cicatriz apretó los dientes y maldijo, hijos de perra. Así que todo esto no fue un desastre natural. Esos mutantes y monstruos que devoran gente en las calles
creados por el escuadrón antimutantes en su laboratorio. No solo provocaron este apocalipsis, sino que usan la excusa para controlar a los supervivientes. Saqué la cámara mini que llevaba conmigo y fotografié toda la evidencia. Esto es prueba irrefutable para exponer su verdadera cara. Continuamos adentrándonos en el laboratorio, en una enorme zona de aislamiento sellada. Oí el choque pesado de cadenas de hierro. Al acercarme, vi una jaula gigante hecha de aleación. Dentro había un hombre enorme como una torre. Medía casi 2,5 metros, con músculos apilados como rocas. Sus extremidades estaban encadenadas con gruesas cadenas a la pared. Su cuerpo estaba lleno de tubos de extracción. Claramente, lo usaban como sujeto vivo para experimentos. Lo reconocí. Lo había visto antes en las noticias. Era el famoso campeón de levantamiento de pesas, el forzudo Lidali. No podía creer que lo hubieran capturado y traído aquí. Lidali oyó nuestros pasos y levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de furia salvaje. Con voz ronca, nos gritó, «¡Lárguense!». Le dije, «No somos del escuadrón de rescate. Venimos a salvarte». Lidali dudó por un momento. La furia en sus ojos disminuyó un poco. Dijo que la contraseña de la jaula cambiaba todos los días y que forzarla activaría un dispositivo explosivo. Me acerqué a la cerradura electrónica de la jaula y examiné cuidadosamente la cerradura y los circuitos. Abrí directamente la tienda del sistema y gasté 1000 créditos en un descifrador electrónico avanzado. Inserción de las sondas del descifrador en la cerradura electrónica. El código parpadea frenético. 30 segundos. Clic. La jaula de aleación se abre. Los soldados entran y cortan las cadenas. Lidali se frotó las muñecas, recuperando su libertad. Movilizó su enorme cuerpo. Huesos crujiendo. Me lanzó una sonrisa burlona. Mi vida ahora te pertenece. A donde apuntes, yo atacaré. Con la incorporación de esta aterradora topadora humana, la fuerza de mi equipo dio un salto cualitativo. Justo cuando nos preparábamos para evacuar, una estridente alarma comenzó a resonar frenéticamente en el laboratorio. Las luces de advertencia rojas parpadeaban sin control. Maldición. Cuando Lidali arrancó el último tubo de detección, activó la alarma de signos vitales del nivel inferior. Por los altavoces del laboratorio llegó una voz furiosa y desesperada. Alguien se ha infiltrado en el laboratorio 0. Todos los escuadrones de combate, sellen la fábrica de inmediato. No pueden dejarlo salir con vida. Cara de cicatriz levantó su arma y gritó, «¡Nos descubrieron! ¡Salgamos!». Corremos como locos por la ruta original. Vimos que el patio de la fábrica ya estaba repleto de docenas de miembros del escuadrón de rescate completamente armados. La ametralladora apunta a la entrada. El comandante al frente nos miró con una sonrisa fría. Dijo, «¿Creen que pueden escapar?». Sus imágenes ya han sido subidas al primer lugar de la lista de buscados de la región. Ya sea un anfitrión del búnker o un superviviente. Quien los mate obtendrá protección de por vida. Mi corazón se hundió. Orden de caza emitida para toda la zona. Nos habíamos convertido completamente en el blanco de todos. La ametralladora pesada escupió llamas de medio metro de largo. Las balas barrieron el área como una lluvia torrencial. Lidali rugió con furia. Levantó directamente un viejo generador que pesaba 1 tonelada. Y lo lanzó contra el vehículo blindado como si fuera una piedra. ¡Bum! Un estruendo ensordecedor. El blindado aplastado. La ametralladora en silencio. Nos refugiamos y devolvemos el fuego. Pero los enemigos eran demasiados. Su potencia de fuego nos tenía completamente inmovilizados. Los escuadrones de rescate seguían llegando de todas direcciones sin parar. Fenway recibió un disparo en el brazo, la sangre fluía a raudales. Un soldado cae en un charco de sangre. La situación había llegado al borde más crítico. Mi munición también se estaba agotando. En este callejón sin salida. De repente, desde el muro perimetral de la fábrica se escuchó una serie de explosiones precisas y violentas. Un muro de decenas de metros se derrumba con estruendo. Un todoterreno pesado y modificado irrumpe, como una bestia de acero, atravesando el humo. Embiste y lanza por los aires 2 camionetas del escuadrón de rescate, aún sin detenerse por completo. La ametralladora pesada del techo ya escupe fuego desenfrenado. Una red de balas destroza al instante el cerco del escuadrón. La ventanilla baja. Un hombre cubierto de hollín y sangre asoma la cabeza. Me grita a todo pulmón. Luce, no te quedes ahí parado. Sube al carro, ya. Clavo la mirada en ese rostro familiar. El asombro en mi interior es indescriptible. Es Zankai. El mismo Zankai que creí muerto en el sótano. No solo está vivo, sino que regresa con más fuego que nunca. Sin dudarlo, grito, todos, a la carga. Nos cubrimos mutuamente, pisando cadáveres y charcos de sangre hacia el todoterreno. Lidali, el último, golpea frenético la chapa del vehículo. Zankai pisa el acelerador a fondo. El motor ruge ensordecedor. Abre camino a golpes entre el fuego cruzado.
y sale disparado por la puerta de la fábrica abandonada. Los disparos a nuestras espaldas se desvanecen. Jadeamos con fuerza dentro del vehículo. Le pregunto a Zhang Kai dónde diablos ha estado estos días. ¿De dónde sacó un armamento tan pesado? Zhang Kai gira el volante bruscamente y suelta una risa amarga. Cuenta que, tras la destrucción del búnker esa noche, logró escapar del sótano por los pelos. Afuera se encontró con una multitud de anfitriones acorralados. Como la zona era inviable, se abrieron paso luchando. Dieron con una caravana que huía hacia la zona F. Allí está ahora el cuartel general de la Resistencia contra el escuadrón. Se agolpan supervivientes que se niegan a ser conejillos de indias. Como yo desbloqueé el acceso a todas las zonas. Él vino desde la zona F con armamento pesado a buscarme. Me vio en la lista de los más buscados. Y vino directo siguiendo la señal. Exhalo profundamente al terminar de oírlo. Miro a mis compañeros, heridos pero con la moral alta. Le doy una palmada en el hombro a Zhang Kai. Vamos. Digo, rumbo a la zona F. Esta deuda de sangre, el escuadrón de rescate la pagará. El todoterreno vuela por la carretera desolada. El viento silba al entrar, trayendo consigo un fuerte olor a sangre y pólvora. Recostado en la ventanilla, veo las ruinas pasar a toda velocidad. Alrededor, los miembros del escuadrón, exhaustos pero al fin relajados. Miembros del equipo relajados. Lidali ocupaba medio asiento trasero con su enorme cuerpo. Estaba descansando con los ojos cerrados. El de la cicatriz y otros 2 soldados de operaciones especiales le hacían una cura básica a las heridas de Fengui. Zhang Kai, al volante, estaba visiblemente emocionado. Se giró hacia mí, la zona F está justo ahí delante. Es nuestra última esperanza para no ser conejillos de indias. Poco después, un enorme complejo de edificios apareció en el horizonte. A diferencia del silencio mortal de la zona A, aquí habían levantado altos muros defensivos en el perímetro. Las luces de los reflectores parpadeaban en lo alto de las murallas. Por todas partes, supervivientes fuertemente armados patrullaban. Al acercarnos a la puerta principal, Zhang Kai asomó la cabeza y gritó la contraseña a los guardias. La pesada puerta de aleación se abrió lentamente. Entramos en la zona F. Lo primero que vimos fue un ajetreo frenético. Gente transportando suministros, reparando armas. Aunque el cansancio se veía en cada rostro, había un destello de esperanza en sus miradas. Zhang Kai estacionó el vehículo en una enorme plaza. Dijo, aquí es el cuartel general de la Resistencia contra el escuadrón antimutantes. El responsable se llama Lao. Antes del apocalipsis, era policía antidisturbios. Fue quien lideró la construcción de este refugio entre las ruinas. Apenas bajé, un hombre de mediana edad, fornido y de rostro severo. Se acercó. Era Lao. Zhang Kai se apresuró a presentarme. Lao me escudriñó de arriba abajo. Su mirada se posó en Lidali, a mis espaldas. Y en el escuadrón de operaciones especiales. Asintió, con los ojos llenos de aprobación. Dijo, Luce, tu reputación te precede. Atreverse a asaltar el laboratorio del escuadrón antimutantes. Y rescatar a Lidali. Los jóvenes de hoy no tienen miedo a nada. Sonreí modestamente. Dije, todo se logró arriesgando la vida, todos juntos. La expresión de Lao se tornó grave. Suspiró, el escuadrón de rescate antimutantes se ha vuelto loco. Están realizando redadas a lo loco en todas las zonas, cazando rebeldes. La zona F es segura por ahora, pero no durará mucho. Necesitamos más fuerza. Sus palabras resonaron en mí. Abrí el panel del sistema para revisar el estado de mi búnker. Desde que estaba en la zona A, me preguntaba. Si me iba, ¿qué pasaría con mi búnker de nivel 5? Lo construí con montones de créditos y sudor. La información en el panel me dejó boquiabierto. El sistema alertaba. Anfitrión del búnker ha abandonado la zona. Búnker alcanzó nivel 5. Función de migración portátil desbloqueada. ¿Migrar el búnker de nivel 5 a las coordenadas actuales? Sin dudarlo, presioné sí. En el instante en que confirmé. En un terreno baldío al borde de la plaza de la zona F. Un destello cegador iluminó el área y el suelo tembló levemente. Una fortaleza de acero surgió de la nada, asentándose con firmeza en el lugar. Pesadas puertas blindadas, ventanas de observación armadas. Era mi búnker de nivel 5 de la zona A. Lao y los supervivientes a su alrededor quedaron boquiabiertos. Nunca habían visto una fortaleza súper avanzada capaz de moverse entre zonas. Abro la puerta hidráulica. Tang Xiaoyue y Xiao Wei ya me esperaban dentro. Al verme regresar sano y salvo, sus ojos se enrojecieron de emoción. Reúno a todos los miembros del escuadrón dentro del búnker. Con esta fortaleza móvil, tenemos una garantía de seguridad absoluta en la zona F. Y el capital para resistir. En los días siguientes, la zona F se preparó febrilmente para la batalla. Aviones de reconocimiento del escuadrón antimutantes sobrevolaban constantemente. La atmósfera era tan opresiva que costaba respirar. Observando los créditos masivos en mi cuenta del sistema, acumulados por eliminar mutantes de alto nivel y perros mutantes, decidí hacer algo grande.
Abro la tienda del sistema y selecciono mejorar búnker de inmediato. Suena el tono del sistema, DIN. Se consumen 100.000 créditos. El búnker comienza a mejorar al nivel 6. La fortaleza de acero retumba con un estruendo ensordecedor. Su área se expande de nuevo, la estructura de una sola planta se eleva, transformándose en una pequeña fortaleza de 2 niveles. El blindaje de las paredes exteriores se vuelve más grueso, destellando con un frío brillo metálico. Pero lo que más me emociona es la siguiente notificación del sistema. Felicidades, anfitrión. Búnker alcanza el nivel 6. Arma de defensa definitiva desbloqueada, cañón de vidrio. Me apresuro a abrir el arsenal para ver. El cañón de vidrio es un arma de energía extremadamente aterradora. Consumiendo una cantidad masiva de créditos, puede disparar un rayo de alta energía que lo destruye todo. Su poder vaporiza instantáneamente a un mutante de alto nivel. Pero su desventaja es el enorme consumo de energía por disparo. Requiere tiempo de recarga, es costoso y tiene enfriamiento. Es, sin duda, nuestro as bajo la manga contra las fuerzas blindadas del escuadrón de rescate antimutantes. Sin dudarlo, gasto 20.000 créditos en comprar e instalar el cañón de vidrio. Justo al atardecer del tercer día, cuando todo estaba listo, el sonido estridente de una alarma rasgó la tranquilidad de la zona F. Laobo gritaba en la plaza. Dijo que venía el escuadrón antimutantes y que se prepararan. Corrí de inmediato al observatorio del segundo piso del búnker. La escena exterior me dejó sin aliento. En el horizonte, una densa masa oscura cubría el cielo. Eran incontables mutantes. Avanzaban hacia la zona F como una marea, y lo más aterrador era que estos mutantes ya no eran como los de antes. Esos monstruos de movimientos lentos y aspecto grotesco. Su apariencia era indistinguible de la de una persona normal. Llevaban ropa común. E incluso sus rostros mostraban expresiones de pánico e indefensión. Si estuvieran entre la multitud, sería imposible distinguir si son humanos o mutantes. Era otra aterradora evolución de los mutantes. Eran impulsados por el escuadrón de rescate antimutantes. Usados como carne de cañón para agotar las defensas de la zona F. Detrás de la marea de mutantes. Ahí estaban los blindados pesados del escuadrón antimutantes. Y sus equipos de asalto completamente armados. Se escondían a una distancia segura, dirigiendo fríamente esta masacre. Los cañones en las murallas de la zona F abrieron fuego frenético. Las balas, como llamas, barrieron a los mutantes de vanguardia. Carne y sangre volaban, la sangre verdosa tiñó la tierra de rojo. Pero la cantidad de mutantes era simplemente abrumadora. Caía una oleada, y la siguiente seguía cargando sobre los cadáveres. La línea de defensa de la zona F comenzó a tambalearse. Observaba la feroz batalla abajo, desesperado. Algunos de estos mutantes que parecían personas normales. Quizás incluso solo eran inocentes. Forzados a mutar por el escuadrón. Tal vez aún podían salvarse. De pronto, recordé que en la tienda del sistema parecía haber otras cosas. Busqué frenéticamente en la tienda. De repente, en la sección de objetos especiales, vi algo que brillaba con una luz dorada. Sistema avanzado de gachas. Cada giro cuesta 5.000 créditos. Posibilidad de obtener objetos raros, armas o planos. Apreté los dientes y hice 10 giros seguidos. 50.000 créditos se evaporaron en un instante. Filas de objetos aparecieron en el panel. La gran mayoría eran munición común y materiales básicos. Pero justo cuando se reveló la última carta, un destello púrpura cegador se alzó hacia el cielo. ¡Felicidades! Has obtenido un plano raro, fórmula del suero revertidor. Revisé los detalles de la fórmula de inmediato. El suero revertidor puede restaurar a mutantes en etapas iniciales de la mutación, cuya apariencia aún no está completamente deformada, y devolverlos a su estado humano original. Pero requiere ingredientes específicos y una cantidad enorme de créditos para prepararla. Esto es increíble. Es el arma que cambiará el rumbo de la guerra. Inmediatamente, arraso con los ingredientes en la tienda del sistema. Mando a Tang Xiaoyue y Xiao Wei a prepararla de urgencia en el búnker. Mientras tanto, ya estoy frente a la consola de armas del búnker. Mis manos se aferran a las palancas del cañón de cristal. A través de la mira, fijo mi objetivo en el blindado del escuadrón, tras la marea mutante. Si los mutantes son su carne de cañón, entonces eliminaré su centro de mando. Grito con furia. Sistema bloqueado. Energía al 100%. Disparando el cañón de cristal. Un haz azul cegador y descomunal. Se dispara desde la cima del búnker. Atraviesa la noche con una fuerza demoledora, impactando directamente un vehículo blindado pesado. No hay explosión. Solo un siseo escalofriante. El vehículo blindado, supuestamente indestructible, bajo la radiación del haz azul, se desintegra instantáneamente. Como hielo bajo un sol abrasador. Desaparece sin dejar rastro. Junto con él, más de una decena de rescatistas se volatilizan bajo ese rayo de energía aterrador. Un silencio mortal cae sobre el campo de batalla. Todos están atónitos ante un ataque que parece un milagro divino. La formación del escuadrón de rescate antimutante se desmorona.
El comandante grita desesperado, retirada. Cubran la retirada. Pero, ¿cómo voy a darles esa oportunidad? El cañón de cristal entra en enfriamiento. Empuño mi fusil de asalto. Y salgo del búnker con Lidali y el escuadrón tigre. Vamos a abrirnos paso a sangre y fuego. Voy a la cabeza, liderando la carga. Mi fusil de asalto vomita fuego sin cesar. Enfocándome especialmente en los oficiales del escuadrón de rescate, que intentan reorganizar sus líneas. Lidali es como una apisonadora enfurecida. Su cuerpo masivo se estrella contra el perímetro defensivo enemigo. Cada golpe de su martillo de guerra pesado lanza por los aires a varios soldados con armadura completa. Cada cicatriz y el escuadrón tigre se infiltran por el flanco como fantasmas. Sus afiladas dagas militares buscan los puntos débiles de los trajes NBQ. Zhang Kai y Lao Bo, en la muralla, organizan. Cubre a los supervivientes. La batalla da un vuelco. Las tropas pesadas del escuadrón de rescate, tras dejar decenas de cadáveres, comienzan una retirada desordenada. Sin embargo, no se desbandan por completo. Con frialdad, siguen empujando hacia adelante. A esa marea incesante de mutantes que aún parecen humanos normales. Siguen lanzándose a una carga suicida sin sentido contra nosotros. El miedo y la desesperación llenan los ojos de estos mutantes comunes. Muchos de ellos nunca eligieron convertirse en monstruos. El escuadrón de rescate antimutantes solo los usó como conejillos de indias y carne de cañón para gastar munición. Miro estos cuerpos controlados como marionetas. Y una ira feroz hierve en mi pecho. En ese momento, Tang Xiaoyue y Xiao Wei salen corriendo del búnker, cargando dos enormes contenedores isotérmicos. Gritan mientras corren, hermano Lu. El antídoto está listo. Ordeno al escuadrón de élite que cubra. Abro el contenedor. Dentro hay cientos de jeringas, que emiten un tenue brillo azul fluorescente. Agarro un puñado de viales. Me enfrento a los primeros mutantes que cargan. No disparo. Espero el momento preciso. Pateo a uno, derribándolo. Y clavo la jeringa con fuerza en su cuello. Con la inyección del líquido azul. Las pupilas grises y nebulosas del mutante se contraen de repente. La expresión de agonía retorcida en su rostro se suaviza gradualmente. Un violento arcada seca sale de su garganta. Luego, escupe un gran chorro de moco verde y fétido. Se desploma en el suelo, jadeando. Cuando levanta la cabeza, sus ojos han recuperado la claridad de un ser humano normal. Mira sus propias manos y rompe a llorar sin control. Grita, no estoy muerto. He vuelto. He vuelto. Esta escena deja atónitos a todos los supervivientes a nuestro alrededor. En la muralla, Lao Bo está tan emocionado que su voz se quiebra. Grita, es el antídoto. Cubran a Lucé. Ayúdenlo a salvar a todos. Repito el proceso. Derribo a una docena más de los mutantes que cargan en primera línea. A todos les inyecto el antídoto. Estos humanos recién salvados miran a su alrededor, aturdidos, al darse cuenta de que es el escuadrón antimutantes quien los convirtió en monstruos para enviarlos a morir. Su confusión se transforma en un odio profundo. Les arrojo armas de repuesto y grito con fuerza. Fueron esas bestias con trajes NBQ las que los hicieron esto. Esta es su única oportunidad. Tomen las armas y luchen conmigo. Acaben con el escuadrón antimutantes. Los supervivientes que acaban de recuperar la cordura, con los ojos inyectados en sangre, recogen las armas del suelo. Aunque sus cuerpos aún están débiles, el fuego de la venganza les da una fuerza asombrosa. Rugiendo, se dan la vuelta y se unen a nuestras filas. Disparan frenéticamente contra el escuadrón antimutantes. Este cambio milagroso rompe por completo la línea de defensa psicológica del escuadrón de rescate antimutantes. Nunca imaginaron que su propio ejército mutante, del que tanto se enorgullecían, sería traicionado por viales y se volvería el vengador más feroz. Y los mutantes que aún no habían recibido la inyección, ya sea por el olor disuasorio del suelo, o al ver la transformación de sus compañeros, cayeron en un breve caos y parálisis. Dejaron de avanzar a ciegas. Aproveché la oportunidad. Ordené un contraataque total. El cañón de cristal listo otra vez. A través del comunicador, le di la orden a Xiao Wei. Un rayo azul devastador atravesó de nuevo la noche, impactando directo en la retaguardia del escuadrón antimutantes. Era su puesto de mando temporal y su depósito de municiones. La inmensa energía detonó al instante todo el arsenal. Una brillante nube en forma de hongo se elevó en el cielo. La onda expansiva volcó todos los blindados cercanos. Con eso, el escuadrón de rescate antimutantes se desmoronó por completo. Soldados sobrevivientes huyeron sin armaduras. Pero en este campo de batalla, encendido por la furia, no tenían a dónde escapar. Lidali agarró a un comandante del jeep como a un pollo y lo estrelló contra el suelo. La daga rasgó los trajes de innumerables desertores. La batalla continuó hasta el amanecer. Los primeros rayos de sol iluminaron el matadero. El suelo cubierto de cadáveres del escuadrón antimutantes. La zona F estaba a salvo. Hemos diezmado por completo a esta fuerza principal. Pero no hubo vítores, porque esta
Victoria pírrica nos había costado demasiado. Me acerqué al comandante que Lidali había capturado vivo. Tenía la cara ensangrentada y sus ojos reflejaban un terror absoluto. Apuñalé su cabeza con mi fusil. Mi voz era fría como el viento de una cámara frigorífica. Dije, dime, ¿qué clase de organización? ¿Es realmente el escuadrón de rescate antimutantes? ¿Por qué convertir a los humanos en monstruos? ¿Y qué verdad se esconde detrás de ustedes? El comandante tembló, labios apretados, intentando resistir. Pero después de que Lidali le rompiera 2 dedos, se derrumbó por completo. Gritó llorando, a nosotros también nos obligaron. El escuadrón de rescate antimutantes no es ninguna organización humana. Solo somos la vanguardia, para la invasión alienígena de la Tierra. Al oír eso, mi corazón dio un vuelco. ¿Alienígenas? El comandante, temblando, continuó. ¿Los verdaderos cerebros detrás de todo esto? Son ciertas formas de vida superiores del espacio profundo. Codician los recursos de la Tierra. Pero una invasión directa enfrentaría la feroz resistencia de la voluntad misma de la Tierra. Así que usaron ingeniería genética para crear este virus que convierte a la gente en monstruos. Un intento de desintegrar la sociedad humana desde dentro. Los perros mutantes y los mutantes avanzados de nuestro laboratorio fueron creados con datos que ellos proporcionaron. Respiré hondo. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Si esta era la verdad, ¿entonces qué diablos son el sistema y el hombre pálido? Pregunté con voz cortante, ¿por qué ese maldito sistema reparte créditos? ¿Y qué demonios es el hombre pálido? El comandante me miró con asombro. Como si no pudiera creer que ignorara esto. Dijo entre dientes, el sistema no lo creamos nosotros. El sistema y ese hombre pálido. En realidad son el mecanismo de defensa terrestre. Me quedé helado. El mecanismo de defensa terrestre, dijo el comandante con una risa amarga. La Tierra, para salvarse, intervino a la fuerza en la realidad. Se manifestó como el sistema, dándoles créditos, armas, para elegir a los verdaderos elegidos en este apocalipsis. Y ese hombre pálido, es la encarnación de la voluntad de la Tierra. Sus reglas brutales, sus inspecciones, no eran para matar, sino para eliminar a los débiles. Porque frente a una invasión alienígena de una dimensión superior, los cobardes solo serán asimilados o destruidos. Solo los fuertes que sobreviven al fuego y la sangre tienen el derecho de convertirse en la chispa que proteja a la Tierra. Me quedé completamente paralizado. Todas las piezas del rompecabezas encajaron por fin en mi mente. Por eso el sistema daba misiones. Para repeler mutantes a cambio de créditos. Por eso esas espeluznantes inspecciones de visitantes. ¿Por qué el hombre pálido elevaba el listón de la supervivencia? Todo esto era una prueba brutal. Pero también un último y desesperado intento de salvación. La Tierra estaba usando el método más extremo. Para cribar a los guerreros que puedan enfrentar la invasión alienígena. Miré la Tierra devastada a mi alrededor. Miré a mis compañeros, los sobrevivientes, vendándose las heridas unos a otros. Una oleada de puro asombro me invadió. Entonces, entre la niebla matinal, aquella figura alta y pálida apareció de nuevo, sin hacer ruido. Estaba de pie sobre unos escombros, no muy lejos. Todavía vestía esa túnica plateada. Pero su rostro ya no tenía esa sonrisa inquietante. Ahora mostraba una calma resignada. Me acerqué. No levanté el arma. Lo miré y pregunté, ¿quién eres realmente? El hombre pálido alzó la vista hacia el sol naciente en el horizonte. Su voz sonó como un eco ancestral, etérea y profunda. Dijo que era el dolor y la rebeldía de este planeta bajo nuestros pies. Es el instinto que nace tras eones de ciclos de vida y muerte. Dice, Luce, lo has hecho bien. Tú y tu equipo han demostrado que la humanidad no es tan fácil de borrar. Has pasado la prueba final. Aprieto el fusil en mis manos. Digo, esto es solo un puesto avanzado. Batalla inicial, las principales fuerzas no han llegado. El hombre pálido asiente. Dice, ya están en camino. Esto fue solo la derrota de la vanguardia. La verdadera guerra apenas comienza. Pero mientras existan chispas elegidas como ustedes, este planeta no se apagará fácilmente. Con una suave brisa que pasa, el hombre pálido se disuelve en destellos de luz, fundiéndose con la Tierra. En ese instante, el panel de mi sistema emite una clara notificación para todos, aviso del sistema. La prueba inicial del mecanismo de defensa terrestre ha concluido. Felicidades a todos los elegidos que sobrevivieron al fuego y la sangre. Y no fueron asimilados. Módulo de batalla final cargado. Anfitriones del búnker, reúnan sus fuerzas. Reciban la hora más oscura antes del amanecer. Me doy la vuelta. Miro al equipo de fuerzas especiales Lidali, Fengui, Laugo, y a los supervivientes que fueron restaurados. Todos me miran con determinación. Lo sé. Esta prueba de supervivencia acaba de levantar el telón de lo verdadero. Pero ahora, ya no somos corderos temblorosos esperando el matadero en el búnker. Somos la espada afilada de la contraofensiva de este planeta. Levanto mi fusil de asalto, apuntando directamente al sol recién nacido. Grito.
Prepárense. Estoy en el campo, aún con humo. Bajo mis pies, la tierra ennegrecida por la artillería. Sobre mi cabeza, el sol naciente. Su luz dorada atraviesa las densas nubes, iluminando cada rostro bañado en sangre tras la lucha. Pero esta calma está destinada a ser breve. La fría y mecánica voz de alerta del sistema resuena de nuevo en la mente de cada superviviente como un tañido fúnebre. Advertencia. Fuerza de vanguardia invasora alienígena, aniquilada. Nave nodriza ha fijado coordenadas terrestres. Ataque de nivel de aniquilación llegará en 72 horas. Todos los escudos de los búnkeres se desactivarán forzosamente. Todos los elegidos, prepárense para el final. Este anuncio cae como un rayo en cielo despejado. El júbilo por la victoria se congela en un silencio mortal. La desesperación se extiende como una plaga. ¿Nave nodriza? Ataque de nivel de aniquilación. Suena una fuerza imposible de enfrentar. Incluso acabamos de derrotar al escuadrón de rescate antimutantes. Aunque tengamos armas de alta tecnología en nuestras manos. Frente a una máquina de guerra de nivel interestelar como esta, seguimos siendo insignificantes como hormigas. Miro a mi alrededor, a esos ojos que de repente se apagaron. Y mi corazón se hunde. Esto no es solo una pelea. Es la prueba definitiva de nuestra voluntad. Si nos rendimos ahora, todo el sacrificio y el esfuerzo habrán sido en vano. Respiro hondo. Salto al techo de un vehículo blindado destrozado y grito. Escúchenme bien. Le arrebatamos la vida a esos monstruos devoradores de hombres. Pusimos de rodillas a ese supuesto escuadrón de rescate. Ahora solo es un oponente más difícil. ¿Acaso van a estirar el cuello para que nos lo corten? Lao, Zankai. Y cada uno de ustedes que se levantó del charco de sangre. Díganme, ¿de verdad se van a rendir así? Mi voz resuena en el campo de batalla desolado, cargada de una determinación innegable. Lao levanta la cabeza, los ojos inyectados en sangre. Y escupe con fuerza un esputo manchado de sangre. Clava su fusil en el suelo y maldice. Llevo media vida, he visto de todo. ¿Extraterrestres? ¿Qué importa? Aunque venga el mismísimo diablo. Si quiere meterse con mi territorio, le haré perder unos dientes. Zankai no se queda atrás. Se limpia el hollín de la cara. Sonríe mostrando sus dientes blancos y dice, Luce, tienes razón. Al fin y al cabo, la muerte es segura. Mejor luchar. Quizás nos llevemos a unos cuantos con nosotros. Lidali, por su parte, blande su enorme martillo de guerra. Y emite un rugido ensordecedor. Los soldados de élite revisan su munición en silencio, con llamas de venganza ardiendo en sus miradas. La moral de la multitud se reaviva poco a poco. Aunque el futuro es incierto, ya no somos arena dispersa. Miro a estos camaradas que recuperan su espíritu de lucha. Y una oleada de calor me recorre el pecho. Abro el panel del sistema. Todos los puntos y créditos en este momento se invierten sin reservas. Voy a convertir estas últimas 72 horas en nuestro capital para darle la vuelta a esto. Ordeno en voz alta. Todos, atención. Reúnan todos los recursos de la zona F. Vamos a construir una línea de defensa final, capaz de enfrentarse a esa nave nodriza extraterrestre. Antes no nos atrevíamos a mirar esos planos y armas, por su precio astronómico. Ahora los compramos todos. No tenemos retirada. En 3 días, la zona F es una enorme obra. Todos trabajaban como locos, como si tuvieran un motor en el cuerpo. Tang Xiaoyu y Xiao Wei lideraban a un grupo de supervivientes con habilidades técnicas, que trabajaban día y noche en el sótano del búnker, fabricando baterías de energía avanzadas. Lidali dirigía a un grupo de hombres fuertes, cavando trincheras y construyendo barricadas en la periferia de la zona F. Cara de Cicatriz y los soldados de élite entrenaban a los novatos que acababan de empuñar armas, enseñándoles a usar granadas y cómo sobrevivir en combate. Yo concentré toda mi energía en la transformación final del búnker. El sistema me alertó. Al alcanzar el nivel máximo, el búnker podía sufrir una fusión definitiva, integrando todos sus módulos en un solo conjunto y transformándose en una pequeña fortaleza de combate. No lo dudé ni un segundo, elegí fusionar. Con un estruendo que sacudió la tierra, la enorme fortaleza de acero sufrió un cambio radical. El blindaje exterior se volvió más grueso y con bordes afilados, cubierto por una capa de escudo de energía azul fluyente. El cañón de cristal en la parte superior fue mejorado a 2 cañones de partículas de alta energía, dobles. Y en la cima de la fortaleza, una enorme torre de transmisión se alzaba hacia el cielo. Era el equipo clave para interferir las comunicaciones de la nave nodriza. Las 72 horas pasaron en un instante. Cuando el último rayo de sol desapareció en el horizonte, el cielo se oscureció de repente. Las nubes se arremolinaban como agua hirviendo. Una enorme sombra cubrió la tierra. Era una nave estelar que tapaba el cielo. Se cernía sobre la zona F, su casco brillando con una luz roja fría y siniestra. Incontables naves pequeñas, como langostas,
Salían del vientre de la nave nodriza, lanzándose hacia el suelo en masa. Sirenas agudas atravesaron los cielos. Las tropas de vanguardia alienígenas habían aterrizado. No eran soldados comunes. Eran guerreros alienígenas con exoesqueletos. Y armas de energía. Eran altos, ágiles. Y cada disparo de sus armas abría cráteres en el suelo. La batalla estalló al instante. La línea defensiva exterior de la zona F colapsó bajo la primera oleada. Los supervivientes resistían con desesperación. Pero la diferencia de equipo era abismal. Nuestras balas solo creaban ondas en sus escudos de energía, pero apenas lograban causar daños reales. Mientras que sus contraataques eran letales de un solo golpe. Muchos cayeron en el primer intercambio de disparos. Al ver que la línea de defensa estaba a punto de colapsar, rugí con furia. Activé todos los sistemas de armamento de la fortaleza definitiva. Cañones gemelos emitieron un destello azul. Dos haces gigantescos surcaron la noche, impactando directamente una nave de desembarco alienígena, que se lanzaba en picada a baja altura. Un estruendo ensordecedor. La nave estalló en una bola de fuego. Los escombros cayeron como lluvia. Este increíble golpe levantó la moral de todos al instante. Lao gritó desde la trinchera. Buen disparo, hermanos. Den. También son de carne y hueso. También se los puede liquidar. Aplástenlos con todo. Yo controlaba la red de fuego de la fortaleza, derribando cualquier nave que se atreviera a acercarse. Torretas pesadas rugieron frenéticamente. Una cortina de balas barrió a los alienígenas. Esos tipos que antes parecían invencibles fueron tomados por sorpresa. Sus escudos se hicieron añicos. Y acto seguido, fueron destrozados. Pero el número de enemigos era simplemente abrumador. La nave nodriza pareció enfurecerse. Su cañón principal comenzó a cargarse. Un haz rojo se dirigió a la fortaleza. Mi corazón se encogió. El sistema alertó. Detección de ataque de energía de nivel aniquilación. El escudo actual no puede resistirlo por completo. Grité a pleno pulmón. A cubierto. Escudo al máximo. La luz roja inundó la fortaleza al instante. Una violenta sacudida casi me hizo perder el equilibrio. Solo alarmas y el gemido del metal. El valor del escudo caía en picada. 50%, 30%, 10%. Justo en el instante en que el escudo estaba a punto de romperse. El haz rojo finalmente se disipó. La fortaleza aún humeaba. Su pared exterior al rojo vivo, pero milagrosamente había aguantado. Me sequé el sudor frío de la frente. Mi mirada se volvió aún más feroz. Si quieren jugar a la muerte, entonces juguemos. Grité a todos los combatientes a través del comunicador. Ahora, contraataquen durante la recarga. Lidali lideró al escuadrón suicida fuera de la trinchera. Llevaban en las manos las granadas de pulso electromagnético, que acababan de fabricar a toda prisa. Se lanzaron como locos hacia los guerreros alienígenas paralizados. Cada cicatriz se movía entre escombros, aprovechando el terreno, eliminando comandantes con francotiradores. El campo de batalla se convirtió en una gigantesca picadora de carne. Cada segundo alguien caía. Cada segundo una vida se extinguía. Pero ni una sola persona retrocedió. Luchamos por nuestro hogar. Por la última dignidad de la humanidad. Justo cuando el combate se estancaba, un extraño zumbido resonó en el cielo. Aquella figura alta, delgada y pálida. El hombre que representaba la voluntad de la Tierra. Apareció de nuevo en el aire. Esta vez no era un mero observador indiferente. Su cuerpo irradiaba una luz blanca cegadora. Como un sol naciente, abrió los brazos. Incontables puntos de luz brotaron de su interior, fusionándose con cada soldado que luchaba. Sentí una fuerza sin precedentes inundar mi cuerpo. El agotamiento desapareció, las heridas sanaron a toda velocidad. Mi arma cobró vida. No solo yo. Todos experimentaron un cambio asombroso. La velocidad de los humanos comunes se volvió como la de un guepardo. Su fuerza, como la de un oso. Algunos incluso podían manipular elementos, invocando llamas y relámpagos de la nada. Era el último regalo de la voluntad terrestre. Nos entregó toda su energía restante. Tras liberarla, su figura se volvió translúcida. Miró el campo de batalla con una sonrisa de satisfacción. Antes de desvanecerse, susurró, adelante, humanidad. Este es vuestro planeta. Nadie os lo quitará. Este poder fue la gota que colmó el vaso. Para el ejército alienígena. Lanzamos una carga total. Aquellos guerreros alienígenas que antes parecían invencibles, eran ahora presa fácil para los supervivientes potenciados. Lidali aplastó una armadura exoesquelética con su martillo. Dondequiera que pasaba, los alienígenas se reducían a cenizas. Yo, desde la fortaleza, apunté el último cañón de partículas hacia la nave nodriza. El sistema avisó, sobrecarga de energía. La fortaleza quedará inutilizada tras el disparo. ¿Confirmar? Miré aquel coloso. No dudé ni un instante. Apreté el botón con furia. ¡Muere!
Un haz de luz más brillante que cualquier otro. Se alzó hacia el cielo, llevando el grito de furia de toda la vida en la Tierra. Impactó directamente en el núcleo del motor de la nave nodriza. El tiempo pareció detenerse. Luego, una explosión más brillante que el sol estalló en el cielo. La detonación sacudió la Tierra. La arrogante nave nodriza alienígena se desintegró en el aire. Sus restos cayeron como meteoros, incendiando el cielo. Los alienígenas que quedaban en tierra, al verla destruida, perdieron toda esperanza. Unos se rindieron. Otros se inmolaban en su desesperación. El último estallido se apagó. La zona F cayó en un silencio breve. Luego estalló un clamor ensordecedor. La gente se abrazaba, llorando y gritando. ¡Ganamos! ¡De verdad ganamos! Me desplomé frente a la consola, observando los datos en la pantalla que gradualmente volvían a la calma. Solté un largo suspiro. Tang Xiaoyu y Xiao Wei irrumpieron, abrazándome con fuerza, sus lágrimas empapando mi hombro. Salí de la fortaleza. Contemplé la tierra, devastada pero llena de vida. El amanecer brilló de nuevo. Esta vez, sin penumbras. Sin miedo, solo esperanza infinita. Aquellos camaradas caídos, aquellos héroes sacrificados. Su sangre no fue en vano. La humanidad, en esta catástrofe, no solo sobrevivió, sino que se volvió más fuerte que nunca. Protegimos nuestro hogar. Protegimos nuestro futuro. Y yo, lucé este don nadie que solo quería sobrevivir a escondidas. Finalmente, en el fin de este apocalipsis, encontré mi propia respuesta. Mientras el fuego en el corazón no se apague, la esperanza perdurará. Del cielo caía una lluvia torrencial de fuego. Los restos de la nave nodriza se estrellaron como meteoros ardientes. Aunque acabábamos de destruir la nave nodriza arriesgando nuestras vidas, la crisis distaba mucho de haber terminado. Un fragmento del núcleo de la nave, enorme como una colina, caía en picado directamente hacia la zona A, donde habíamos estado antes. La Tierra tembló con un estruendo atronador. En ese momento, el sistema emitió una nueva alerta. Esta vez no era la voz mecánica y fría de siempre, sino que tenía un tono urgente, casi humano. Alerta, coordenadas bloqueadas. Tierra entra en evolución forzada. Portador idóneo, destruye el núcleo de salto inmediatamente. Bajé la vista hacia el panel de control del sistema frente a mí, debido a que acababa de reventar la nave nodriza alienígena. Mi recompensa en créditos por eliminaciones se había disparado. Una interminable hilera de ceros que no podía ni contar. El saldo de la cuenta mostraba directamente 9 nueves. Tang Xiaoyu y Xiao Wei corrieron hacia mí, nerviosos, preguntándome qué haríamos ahora. Solté una risa fría. Dije, ya que ahora lo único que nos sobra es dinero, vamos a llevar este búnker a su configuración máxima. Extendí el dedo y empecé a pulsar frenéticamente el botón de mejora. 100.000 créditos. 1 millón de créditos. 10 millones de créditos. Los créditos se consumían como agua. El nivel del búnker, que estaba en el 6, se disparó directamente hasta el nivel máximo, el 9. Toda la fortaleza de acero estalló en un intenso destello azul cegador. La fortaleza de acero estalló en un intenso destello azul cegador. La estructura se hunde en la tierra. Su superficie se expande de forma grotesca, casi 100 veces más. Se superponen capas y capas de blindaje de superaleación. La base completa se ha metamorfoseado en una fortaleza de guerra móvil de alta tecnología. Sistema, campo de control gravitacional desbloqueado. Sistema, escuadrón de vehículos de combate aéreos desbloqueado. Sistema, fábrica de armas antimateria desbloqueada. Zanka y Laugo quedaron boquiabiertos en el vestíbulo de la fortaleza. Laugo balbuceó, esto no es un búnker. Con este arsenal podríamos asaltar el planeta natal de los alienígenas. Le di una palmada en el hombro y dije, la voluntad de la Tierra nos ha entregado su última carta bajo la manga. Sin equipo divino, ¿cómo disputamos territorio? Pero no tuvimos tiempo de celebrar. Cara Cicatriz, el soldado de fuerzas especiales enviado a reconocer la zona, envió una solicitud de comunicación de emergencia. Su voz en el canal sonaba desesperada. Dijo, hermano Lu, ese fragmento del núcleo que cayó en la zona A. Hay algo muy extraño. Las fluctuaciones de energía a su alrededor son aterradoramente altas. Una horda de despojos alienígenas rodea el núcleo. Están ensamblando una enorme puerta de salto interestelar con los restos. Quieren invocar por la fuerza a la flota principal alienígena. Y hay algo peor. Cara Cicatriz tragó saliva y continuó. Esos mutantes comunes creados por el escuadrón de rescate absorbieron la radiación de energía oscura, filtrada por el fragmento del núcleo. Ahora están todos fuera de control, enloquecidos y mutando. Se han convertido en destructores de varios metros de altura. No reconocen a nadie. Solo saben matar con frenesí. Hasta el antídoto que usábamos antes es inútil contra ellos. Escuché y un nudo se formó en mi garganta. Sabía que esos alienígenas no se irían tan fácilmente. Si permitimos que esa puerta estelar se complete, la Tierra será el patio de recreo de su flota. Hay que eliminarlos a todos antes de que se active.
Reuní a Lida, Li Zhangkai y al escuadrón de fuerzas especiales. En la sala de mando. Miré a estos hermanos que han pasado por todo y dije. Se acabó el descanso. Ahora tenemos artillería pesada. Es hora de ajustar cuentas con los restos alienígenas. Lao se ofreció a quedarse en la fortaleza de nivel máximo. Con los supervivientes de la zona F. Usando el fuego pesado y el campo gravitacional de la fortaleza. Para defenderse de los destructores mutantes que deambulan. Le dije que defendiera nuestra base a toda costa. Luego, partí con el escuadrón de asalto de élite. Llegamos al hangar de mechas en la base de la fortaleza. Subimos al vehículo blindado flotante recién desbloqueado. Los motores de plasma del tanque expulsaron una estela azul fantasmal. Nos llevó como un rayo directo a la zona A. El camino estaba plagado de mutantes destructores enloquecidos. Estas bestias, algunas con 4 brazos. Otras escupiendo ácido venenoso por todo el cuerpo. Eran tan grandes como una casa de 2 pisos. Pero frente a los cañones automáticos de alta energía de nuestro vehículo flotante. Esos monstruos no eran más que paquetes de experiencia regalando créditos. El tanque avanzó a toda marcha, aplastando mutantes en su camino. No pasó mucho tiempo antes de que regresáramos. A las ruinas de la zona, una vez familiares. Miré por la ventanilla del vehículo hacia abajo. El sur de la ciudad donde solía vivir. Sus apartamentos ya habían sido arrasados. En su lugar, había un cráter de impacto circular y colosal. El núcleo de la nave nodriza alienígena yacía en el centro del abismo. Irradiando una púrpura cegadora visible a simple vista. El fondo del cráter estaba lleno de soldados alienígenas sobrevivientes. Y una gran cantidad de mutantes de bajo rango esclavizados por ellos. Trabajaban como hormigas, transportando frenéticamente materiales metálicos. Para ensamblar un portal estelar de cientos de metros de altura. Observé cómo en el centro del portal estelar ya comenzaban. Formando violentas ondulaciones espaciales. Si hubiéramos llegado media hora más tarde. Este portal probablemente ya estaría completamente abierto. Solté una risa fría y me volví hacia Lidali. Dalí, te toca. Haz que escuchen el estruendo. Lidali esbozó una sonrisa cruel y desdentada. Había sido fortalecido por la voluntad terrestre. Ahora era prácticamente un tiranosaurio rex con forma humana. Directamente, se cargó al hombro el lanzacohetes de antimateria. Más caro del arsenal del sistema. Empujó la escotilla blindada del techo del vehículo y saltó fuera. Se plantó en el techo, apuntando hacia las posiciones alienígenas en el fondo. En ese momento, un comandante alienígena en el fondo pareció percibir el movimiento en el aire. Vestía una llamativa armadura de potencia dorada de alto grado. Con arrogancia, levantó su espada de energía de alta frecuencia. Y la apuntó hacia nuestro vehículo. Por el canal de comunicación del tanque llegó su voz. Traducida torpemente por un dispositivo sincronizado al idioma terrestre. Insectos inferiores. Desciendan, arrodíllense y ríndanse. Convertirse en esclavos de la gran raza estelar divina. Es su único camino hacia la supervivencia. Casi no pude contener la risa al escuchar eso. Al borde de la muerte y aún se dan ínfulas de grandiosos. ¿De verdad creen que siguen siendo la vanguardia invencible? De la flota de hace un rato. La vanguardia de la flota arrogante. Ni siquiera le di la oportunidad de hablar. Mi mano se estrelló contra la consola de control. Accionando el botón de fuego del cañón principal del tanque. Un rayo cegador y grueso como un barril atravesó el aire. El arrogante comandante alienígena dorado. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Junto con sus decenas de guardias blindados. Vaporizado al instante por el calor del cañón, reducido a cenizas. Este golpe aplastante, una clara superioridad tecnológica. Sumió al campamento alienígena en el caos total. Lidali tampoco se quedó de brazos cruzados. Su lanzacohetes de antimateria en el hombro rugió sin parar. Las esferas negras de energía antimateria, como guadañas de la muerte, se estrellaron contra las filas enemigas. No hubo explosiones ensordecedoras. Solo la aterradora aniquilación del espacio mismo. Cualquier monstruo alienígena tocado por esos orbes oscuros se desvaneció en gritos de agonía, borrado de la existencia. La línea defensiva enemiga se desgarró, abriendo una enorme brecha. Cara de cicatriz, el comando, gritó, a la carga. Liderando a su escuadrón por las cuerdas de rappel. Como tigres descendiendo a la fosa. Sus afilados cuchillos de combate vibradores crearon un torbellino de sangre y muerte entre el enemigo. Esos desgraciados alienígenas no esperaban nuestro ataque. Tan rápido y con un poder de fuego tan devastador. Fueron masacrados, aturdidos, sin poder defenderse. Estábamos a punto de avanzar hacia el dispositivo central, para destruir el portal estelar por la fuerza. Cuando de repente, el núcleo de la nave nodriza gigante emitió un zumbido agudo y ensordecedor. Su brillo púrpura se intensificó al máximo en un instante. El aire en el centro del portal estelar fue desgarrado violentamente. Por una fuerza aterradora, abriendo una enorme brecha. Una presión opresiva, tan densa que casi impedía respirar. Se derramó frenéticamente desde la oscura grieta espacial. Hasta la gravedad en el fondo del cráter se distorsionó. Zhangkai, pálido como la muerte, gritó por el comunicador. Lu, retrocede. Algo enorme intenta pasar.
Apreté con fuerza mi rifle de francotirador Gauss. Mis ojos clavados en la grieta espacial que se expandía sin cesar. De la oscuridad de la grieta emergió lentamente una garra mecánica metálica, gigantesca y monstruosa. Solo una de sus 3 afiladas puntas de aleación era más grande que nuestro tanque flotante. Parecía que la bestia nodriza principal de la flota alienígena no podía contenerse más y forzaba su paso. Si ese monstruo llegaba a pisar la Tierra, toda la humanidad aquí sería convertida en abono. Si no cerramos ese portal y destruimos el núcleo ahora mismo, hoy ninguno de los hermanos presentes saldrá vivo de aquí. Agarré el comunicador y le grité a Tang Xiaoyu y Xiaowei en la cabina. Pongan el motor de plasma del tanque al límite. Al 2100% de su capacidad. Olvídense de las armas. Usen el casco. Para estrellarse contra ese núcleo púrpura de la nave nodriza. El motor del tanque rugió, forzado al máximo, emitiendo un gemido que desgarraba el aire. Todo el vehículo, como un meteoro en llamas, se lanzó en picada hacia la fuente de luz en el fondo del cráter. La enorme bestia mecánica, que apenas asomaba la mitad de su cuerpo, pareció percibir la intención del tanque. Emite un rugido sónico que estremece el alma. Y de un golpe, blande su garra metálica que oculta el cielo. La presión del viento aterradora que genera se abate directamente sobre nuestro tanque. La distancia se reduce a una velocidad visible. La ingravidez me hizo aferrarme al cinturón. Vida o muerte se decidirá en un instante. La enorme garra metálica, cargada con una presión de viento, capaz de desgarrar el espacio, se estrella contra nosotros. El escudo de energía exterior del tanque, al contacto, emite de inmediato un sonido denso de fractura. El vehículo rebotó como una pelota de ping-pong. Da vueltas violentamente. Siento que mis órganos internos se desplazan y tuercen. La distorsión gravitacional casi me impide controlar mi propio cuerpo. En este momento crítico de lucha a muerte, activo el modo de furia del sistema. El sistema de control remoto de la fortaleza de nivel 9 al máximo. Toma el control instantáneo del tanque. El motor de antimateria expulsa energía inversa, logrando por los pelos un desplazamiento lateral. Justo un segundo antes de que la garra nos aplastara, el tanque raspa la pared rocosa del cráter, dejando una larga estela de chispas deslumbrantes. En ese instante de roce, clavo la mirada en el núcleo púrpura de la nave nodriza, ahora tan cerca. La cuenta regresiva llega a su último segundo. Tomo a Tang Xiaoyu y Xiaowei a mi lado y presiono el botón de eyección de la cápsula de escape individual. En el instante en que somos eyectados al aire, el tanque flotante, cargado de energía de antimateria, se estrella con fuerza contra el núcleo. No se escucha ningún sonido, porque en ese momento todo sonido es devorado por el agujero negro que se genera al instante. Una onda espacial negra como la tiza estalla violentamente desde el punto de impacto. La intensa luz púrpura que antes era deslumbrante es absorbida por el agujero negro como si una ballena gigante bebiera agua, absorbiendo como una ballena succionando un agujero negro, seguido por un colapso gravitacional abrumador. Esa puerta de salto interestelar que seguía expandiéndose comenzó a distorsionarse violentamente, como un papel mojado arrugado por una mano invisible y despiadada. La enorme bestia mecánica madre, atrapada justo en el centro del umbral, emitió un lamento silencioso. Su cuerpo fue destrozado por las cuchillas del espacio colapsante, como si cortaran tofu. Líquido dorado oscuro y piezas mecánicas fragmentadas brotaron a chorros. La puerta estelar se derrumbó con estruendo, acompañado por un último destello de luz blanca intensa. Todos los productos de la tecnología alienígena se convirtieron en polvo primordial. Los soldados alienígenas en el fondo del cráter, que no habían tenido tiempo de evacuar, se desvanecieron al instante, al perder la guía de coordenadas y el soporte energético. Las aeronaves alienígenas en el cielo que aún no habían aterrizado perdieron el control y se estrellaron una tras otra. La invasión interestelar, que era suficiente para destruir la Tierra, se declaró completamente terminada en este momento. Con mis hermanos, usamos cápsulas de escape. Saltamos al borde del cráter de impacto, todos mirando el profundo hoyo abajo que había regresado. A un silencio mortal, jadeábamos con fuerza. El martillo de guerra de Lidari golpeó el suelo. Él abrió su boca grande, manchada de sangre, en una risa boba. Zhang Kai se dejó caer sobre un montón de escombros. Dijo, esta vez de verdad, sobrevivimos. El resplandor rojo en el horizonte se desvanecía. La luz del sol comenzaba a recuperar ese tono claro y transparente. Era la señal del renacimiento de nuestro hogar. Al prepararnos para retirarnos a la fortaleza, desde detrás de las ruinas en la distancia llegó un sonido de motores rugiendo al unísono. Más de una decena de todoterrenos blindados de color negro desplegaron su formación y nos rodearon. Las puertas se abrieron. Decenas de personas con traje y corbata, de aire altivo, rodeaban a un anciano que bajaba del vehículo. Detrás de este grupo venía un gran número de mercenarios, armados con armas de alta tecnología. En el pecho del anciano lucía una insignia de comandante supremo del escuadrón de rescate antimutantes que nunca había visto antes. Él nos miró, cubiertos de sangre y suciedad.
Con esa mirada desdeñosa, desde arriba. Se golpeó las palmas de las manos y habló con ese tono arrogante y burocrático. Dijo, señor Lucé, su desempeño superó expectativas. Somos sobrevivientes aptos. Ahora están oficialmente reclutados para ingresar al Comité de Reconstrucción Global del Escuadrón de Rescate. Esa fortaleza de búnker de nivel máximo que tienes en tus manos debe ser transferida inmediatamente al comité para su administración. Todos los datos de armas y el saldo de créditos del sistema serán confiscados. Por el futuro de toda la humanidad, deben hacer este sacrificio. Los funcionarios detrás del anciano asintieron enérgicamente. Uno de ellos, un gordo, miraba con avaricia el panel del sistema en mi muñeca. Gritó que ahora que la amenaza alienígena se había disipado, el mundo necesita un nuevo orden. Ustedes, brutos que solo saben matar, ya no sirven. Si son listos, arrodíllense y entreguen el control ahora mismo. De lo contrario, el comité los sancionará por crímenes contra la humanidad. Lidali, furioso, iba a lanzarse con los puños otra vez. Extendí el brazo y detuve a mis hermanos enfurecidos. Miré fríamente a ese anciano hipócrita. Dije, cuando esos hermanos estaban al frente, arriesgando sus vidas, cubriendo el fuego, donde se escondían ustedes. Cuando la nave nodriza alienígena nos tenía contra la pared. ¿Qué estaba haciendo su preciado comité? Ahora que la guerra terminó, quieren venir a recoger los frutos. Y usan el futuro de la humanidad como excusa. Lo que más odio en esta vida son parásitos como ustedes, que conspiran desde las sombras. El anciano palideció y agitó bruscamente su mano izquierda. Decenas de pistolas especiales de supresión de plasma apuntaron instantáneamente a nuestras cabezas. Dijo, la situación actual no la decides tú. El comité controla el 80% de los refugios y suministros que quedan en el mundo. Tu fortaleza de nivel 9 puede ser poderosa, pero es solo una. Si no cooperas, los haremos desaparecer por completo del polvo de la historia. Al oír eso, no pude evitar reír a carcajadas. Como acababa de atravesar el núcleo alienígena y retirarme, mi nivel de anfitrión ya había superado el límite del sistema. Abrí el panel del sistema que llevaba conmigo y presioné suavemente el botón de retirada de la orden de más alto rango. En ese instante, el cielo despejado de repente se oscureció con una enorme sombra. Era nuestra fortaleza móvil de combate de nivel 9. Activó el modo de suspensión a toda velocidad y se teletransportó directamente sobre estas ruinas. Su base blindada, de cientos de metros de largo, descendió como una masa de tierra artificial. Los dispositivos de campo gravitacional en su base giraron frenéticamente. Los vehículos y mercenarios que trajo el anciano sintieron de repente que su peso se multiplicaba. Todos ellos, como perros muertos, fueron aplastados contra el suelo por la aterradora gravedad. No pueden mover ni un solo dedo. Esos funcionarios que antes se creían la gran cosa, ahora están cagados de miedo, literalmente. Me acerco lentamente al viejo, con la cara blanca como el papel. Lo miro desde arriba, sus ojos llenos de terror. Digo, ¿quién te dijo que nuestra fortaleza era solo una? Abro casualmente la sección de construcción de la tienda del sistema, con los materiales especiales de la nave nodriza destruida y los miles de millones en créditos de recompensa. Ya tengo desbloqueadas todas las restricciones de construcción. Bajo la mirada aterrada del anciano, debido al campo gravitacional, la tierra y rocas se reorganizan frenéticamente. Junto a mi fortaleza de 9º nivel, otra columna de acero monumental surge del suelo. Una segunda, una tercera, hasta que un bosque de fortalezas semimecánicas llena por completo el cráter del meteorito. En la cima de cada fortaleza parpadea el fuego hipnótico de un cañón de partículas. Miro hacia abajo al viejo comandante y digo, ahora, las reglas de este mundo las pongo yo. Si querías hablar de orden, déjame mostrarte lo que es el verdadero poder absoluto. Con un gesto de mi mano, brazos mecánicos arrojan a la gente codiciosa y podrida fuera de la zona de defensa. Que vayan a experimentar la verdadera supervivencia en el páramo. En ese mismo instante, el sistema emite su último y claro anuncio global. Aviso del sistema. Luce aplastó la voluntad alienígena y eliminado el tejido parásito. Prueba de defensa terrestre, terminada, calificación perfecta. Canje de créditos por bienes, activo permanentemente. Luce ha sido designado por la voluntad terrestre como guardián legendario. Planeta en recuperación total. Al oír esto, Zanka y Fengui saltan de alegría, abrazando sus fusiles. Kang Xiaoyue y Xiaowei corren hacia mí y se aferran a mis brazos, izquierdo y derecho. El sol baña por fin una tierra devastada, pero llena de vida. Miro hacia atrás, a la fortaleza de nivel máximo y al bosque de acero. Me vuelvo hacia mis hermanos y digo, nadie volverá a tratarnos como conejillos de indias. Si pudimos reconquistar esta tierra, podemos convertirla en el refugio más indestructible. Lidali dice con una sonrisa boba, entonces podremos comer ¿costillas agridulces todos los días? Le pongo un brazo sobre el hombro. Recuerdo los golpes en la puerta a lo largo del camino.
Esas noches de terror. Digo, no solo habrá carne, sino que todos podremos dormir tranquilos bajo el sol. Nadie más se atreverá a llamar a tu puerta para reclamar tu vida. Voy a construir la ciudad más segura del mundo. Que este lugar sea la semilla donde la civilización humana vuelva a brotar. Cerré el sistema sangriento entre vítores, la que fue testigo de todas mis batallas. Observé a lo lejos los pastos que intentaban reverdecer entre las ruinas. La opresión en mi pecho se disipó al fin. Soy Luce, el anfitrión del búnker definitivo. En este apocalipsis desmoronado. Al fin he llegado con mis hermanos y mi propósito. Al final, y al comienzo de algo nuevo. Esos miembros del comité, tan engreídos, fueron arrojados fuera del escudo protector. Tiritaban en el viento helado y desolado del páramo. Sus trajes impecables se cubrieron de polvo en un instante. Sin sus armas de alta tecnología ni sus mercenarios. En las ruinas ni siquiera podían enfrentarse a la rata mutante más común. Desde lo alto de la muralla de la fortaleza, los observé con frialdad. No sentí ni un ápice de compasión. Esta es la ley más real del apocalipsis. Los que no se esfuerzan están destinados a ser eliminados. Ni siquiera los poderosos de la vieja era son la excepción. Di la vuelta y regresé al centro de mando. Mis hermanos estaban reunidos alrededor del mapa holográfico, discutiendo emocionados sobre el futuro. Zhang Kai señaló una vasta zona roja en el mapa. Dijo, hermano Lu, ahora tenemos créditos y recursos. Purifiquemos primero esta tierra contaminada por la radiación nuclear. Era la mejor zona agrícola antes. Si podemos cultivar alimentos allí, aunque el sistema desaparezca, podremos sobrevivir. Asentí. Era exactamente lo que yo quería hacer. Aunque ahora en la tienda del sistema se puede comprar de todo. Depender de él no es una solución a largo plazo. Solo restaurando la capacidad regenerativa de la Tierra misma. La civilización humana podrá perdurar de verdad. Abrí el panel del sistema de nivel máximo que tantos envidian. En la sección de reforma ambiental, hice clic en comprar sin dudar. Miles de robots purificadores ambientales totalmente automáticos. Salieron volando de los hangares de la fortaleza como un enjambre. Trabajaron incansablemente en las ruinas. Neutralizando radiación, descomponiendo basura, regenerando el suelo. El cielo, antes gris y opaco, se volvió cada vez más azul bajo el efecto del campo de purificación. Los restos de árboles muertos fueron derribados. En su lugar, brotaron tiernos retoños verdes. En un mes, 100 millas de tierra se transformaron. Volvió a vestirse de verde. Las aguas cristalinas fluyeron de nuevo por los cauces de los ríos. Este milagroso espectáculo atrajo a sobrevivientes dispersos de todo el mundo. Llegaron cargando sus pertenencias, cruzando montañas y valles, solo para vislumbrar la legendaria ciudad de la esperanza. Para esos simples mortales que de verdad ansiaban vivir. Yo abrí las puertas de par en par, con tal de trabajar y respetar las reglas de este lugar. Obtendrían refugio y comida. Pronto, alrededor de la fortaleza se levantaron nuevos edificios de viviendas. Ya no eran esos oscuros y opresivos refugios subterráneos, sino apartamentos modernos con amplios ventanales que dejaban entrar a raudales la luz del sol. Li Dali se convirtió en el ministro de construcción de la nueva ciudad. Aunque el tipo parecía un roble tosco y rudo, en el trabajo era más meticuloso que nadie. Pasaba los días sudando la gota gorda con su equipo en las obras. Al mediodía, se sentaba sobre pilas de varillas de acero, abrazando, cara llena de risa, come codillo, diciendo que nunca en la vida imaginó poder vivir como un rey. Feng Wei y su escuadrón son la nueva guardia urbana. Vestían armaduras ligeras de exoesqueleto fabricadas por el sistema, patrullando día y noche cada rincón de la ciudad. Ya fueran bestias mutantes rezagadas, o vagabundos con malas intenciones. Si se atrevían a acercarse, eran expulsados sin piedad. Nian Nian también había crecido bastante, aunque Ling Wan ya no estaba. Tang Xiaoyue y Xiao Wei la cuidaban como a una hermana menor. La pequeña ahora cargaba su mochila y asistía a clases en la escuela recién construida. Un día, pasando por allí, escuché el claro sonido de las voces leyendo en coro. En ese momento, de repente sentí que todo por lo que había luchado arriesgando la vida, valía la pena. Otra noche más. Subí solo a la cima más alta de la fortaleza. Contemplaba la ciudad iluminada a mis pies. En las calles ya no resonaban gritos de pánico, sino las risas de los niños y el bullicio de los puestos nocturnos. Fue entonces cuando el espacio a mis espaldas se onduló levemente. Aquella figura alta, delgada y pálida apareció de nuevo. Todavía vestía la misma túnica plateada, pero esa opresiva sensación asfixiante que emanaba de él había desaparecido por completo. En su lugar, había una calma y una suavidad serenas. Se acercó y se puso a mi lado, contemplando las miles de luces. Dijo, Luce, has hecho incluso mejor de lo que esperaba. El mecanismo de defensa terrestre se ha estabilizado por completo. Es hora de que ese cruel sistema de selección se cierre. Lo miré, y en mi corazón surgió, sorprendentemente, un atisbo de nostalgia. Aunque alguna vez actuó como un demonio, obligándonos a luchar al borde de la muerte. Fue precisamente su crueldad
La voluntad de supervivencia más feroz. Le pregunté a dónde iría después, si volvería. El hombre pálido negó suavemente con la cabeza. Su cuerpo se desintegró en partículas de luz. Dijo que su misión había concluido. Este planeta ya no necesita un capataz despiadado. El camino futuro depende de ustedes. Pero me convertiré en montañas y ríos, en viento y lluvia. Observándolos por siempre. Yo estaré en todas partes. Con la última palabra. Su figura desapareció por completo en el viento nocturno. Al mismo tiempo, la interfaz del sistema en mi muñeca emitió un último pitido. Todas las barras de tareas se vaciaron. La cuenta regresiva que una vez pendió sobre mi cabeza llegó finalmente a cero. Solo quedó el mercado de canje de uso permanente. Y el control de la fortaleza. Este es el último regalo de la voluntad terrestre para sus guardianes. Respiré hondo, sintiendo una ligereza en los hombros como nunca antes. Las pesadillas de ser perseguido por zombies, acosado por mutantes y aplastado por naves nodrizas alienígenas. Finalmente, en este momento, llegaron a su fin. Tang Xiaoyu y Xiao Wei subieron a la terraza con una chaqueta gruesa y la colocaron suavemente sobre mis hombros. Preguntaron riendo qué miraba yo con tanta concentración. Tomé sus manos y señalé la estrella más brillante en el horizonte lejano. Dije que miraba nuestro futuro. Un futuro sin más matanzas ni miedo, solo la paz, simple y preciosa. En el largo transcurso del tiempo. Zhang Kai gritó desde abajo que bajara a beber, diciendo que Lidali había asado otro cordero entero. Y que si llegaba tarde ni los huesos quedarían. Respondí con una risa. Rodeé con mi brazo a mis seres queridos, di la vuelta y bajé de la torre, adentrándome en ese mundo lleno de vida que nos pertenecía. Esta ya no es una historia sobre supervivencia, sino un nuevo capítulo sobre vivir. Y yo, Lucé, el antiguo anfitrión del búnker de élite, el actual guardián de la ciudad, continuaré escribiendo la leyenda de la humanidad en esta tierra renacida. Solo que esta vez ya no necesitaré el tono mecánico del sistema para recordármelo, porque cada amanecer será la prueba más clara.